Buenos días. Soy Francisca Luengo Milara, presidenta de la Federación Gallega de Enfermedades Raras y Crónicas. Hoy estamos aquí porque hemos hecho unas jornadas que espero que sean muy interesantes y muy aclarativas a las necesidades que tenemos sobre el estudio y consejo genético. También deseamos que pueda servir de aclaramiento para aclarar los puntos sociales de cómo está dentro de la sanidad pública, o sea, bueno, la sanidad gallega, lo que es ahora mismo el consejo genético. También me gustaría dar en nombre de la Junta Directiva y de los profesionales de FEGEREC las gracias a las asociaciones miembro y las asociaciones que día a día trabajan para ayudar y apoyar y sacar recursos para las enfermedades y que consigamos tener mejor calidad de vida. Sin olvidarme de los familiares, que es un punto muy importante y de apoyo tanto para los enfermos como para las asociaciones. En el día de hoy, como Día Mundial, a lo largo de Galicia, en diferentes provincias, se va a encender, Galicia entera, esperemos, se va a encender de un color que es muy común en nuestra tierra, ¿no? Que es el color de la esperanza. Esperamos que, como esperanza, tanto en los estudios y estudio genético, salgan adelante cada vez más pruebas de cómo aislar los genes, podríamos decir, asesinos, ¿no? Y también comentaros que como en un año de COVID, que ha sido nuevo para nosotros y nos hemos tenido que ajustar a las nuevas tecnologías, no hemos podido salir a la calle como hacíamos siempre, a dar visibilidad, a hacer encuestación, hacer las actividades que hacíamos nosotros. Entonces, por medio del sistema Bizum, se ha abierto para que las personas que quieran colaborar con la Federación Gallega de Enfermedades Raras puedan colaborar, el que quiera, el que pueda o el que lo desee, ¿no? Y sería, la clave sería el 0202-10-4. Lo único que os deseo es muchísima fuerza, tanto a los socios, a los familiares y a las asociaciones, y espero que estas jornadas sean muy fructíferas y os sean interesantes y os aclaren puntos importantes en vuestra vida. Y nada, os doy las gracias porque estéis aquí hoy viéndonos y os deseo lo mejor. Sin más, os paso ya con las jornadas. Gracias. Bueno, muy buenos días. Tras la presentación que ha hecho y la bienvenida que nos ha dado la presidenta Francisca Luengo con motivo del Día Mundial y de esta jornada, pasamos directamente a la misma. Gracias a todas las personas, a todos vosotros que estáis hoy ahí, en una mañana de domingo, compartiendo y habéis decidido compartir esta media mañana con nosotros. Y además nos habéis hecho llegar muchísimas preguntas muy interesantes, pero bueno, probablemente el tiempo, solo el problema del tiempo, nos va a impedir dar respuesta a todas, pero intentaremos contestar días posteriores. Agradecer, por supuesto, a la doctora María Jesús Sobrido, bienvenida. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Con motivo de este Día Mundial, pues bueno, el venir aquí a tocar un tema, a ampliar el conocimiento, las dudas de un tema tan importante para este colectivo como es el del consejo genético. Y sobre todo muchísimas gracias en todo este tiempo que nos conocemos por la gran generosidad, ¿vale? Para nosotros eres una profesional completa, ¿vale? Porque tienes esta parte de conocimiento
iba a decir bestial, sobre la genética, sobre la neurología, y que aún encima se suma toda la parte de la calidad humana. Muchas gracias por acompañarnos hoy. Me emociono al decir eso, pero me emociono con razón. Gracias tamén, por supuesto, á Axencia Pública de Coñecemento e Saúde, o ACIS, por cedernos hoxe as súas instalacións aquí, que ademais que mellor sitio, non? Para celebrar esta xornada. Por suposto tamén o Servicio Galego de Saúde. Sabemos ademais, somos coñecedores en primeira línea que están apostando forte por todo o que ten que ver ca mellora da xestión, ca mellora asistencial nestas enfermedades e ademais contando cos pacientes e cas asociacións que os representan. De feito, un exemplo pode ser ese plan galego que está a punto de sair, o plan galego en enfermedades raras, que sin lugar a dudas saldrá con moitas expectativas, o mellor non con todos os recursos que nos gustaría, pero aí estaremos para remar xuntos e facelo crecer. En canto á doutora María Jesús Sobrido, decir que ela é especialista en neuroloxía, doutora en xenética molecular, formación postdoctoral en neuroxenética pola Universidade de California, nos Ángeles, investigadora do Sergas no Instituto de Investigación Biomédica, INIBIC, e coordinadora do Comité de Xenética e Enfermedades Raras da Sociedade Española de Neuroloxía. Actualmente traballa na Coruña, na cidade onde naceu, e creo que onde, bueno, se non mesmo na Coruña, moi ao ladiño da Coruña. E nada, simplemente añadir o que dixen antes, non? Unha persoa, un profesional clave, entre outras cousas, para que as familias consigan un diagnóstico precoz, un diagnóstico certeiro, a base non só do teu conocemento, non? Sino tamén da túa calidade humana. Moitísimas gracias, é un placer, é unha oportunidade ter a un profesional e unha persoa como a ti hoxe aquí. Cando queiras, empezamos. Bueno, a verdade, Mari, por extensión Feguerec, non sei como responder a tanto cariño e a esas palabras, sin duda, pois, moito por encima do que merezco, non? É un placer enorme, xa sabes tamén ben, bueno, estar hoxe aquí tratando de axudar en esta labor, que como ben decides desde Feguerec, que é tan importante de intentar, bueno, pues que mantener continuadamente pues, o apoio para a xente con enfermedades pouco frecuentes, o apoio no meu caso desde o coñecemento de neuroloxía, de enfermedades raras e de xenética, non? Entonces, bueno, pues unha vez máis estar con vos un placer e un cariño mutuo e xa con isto, pues se te parece, comenzo a miña presentación. Adiante. Intentando, bueno, vou intentar introducir uns conceptos xerales do que é a xenética, o asesoramento ou o consello xenético, que é o que me pedides, e a ver se son capaz de transmitilo así dun xeito sinxelo e non estendéndome demasiado. Bueno, pues vamos a empezar entonces con la presentación sobre consejo o asesoramiento genético. Como verán en el cartel de la jornada de Feguerec hemos puesto consejo genético, aquí en cambio he puesto asesoramiento genético para que no haya ningún tipo de confusión, me refiero al mismo concepto, iremos viéndolo en la presentación y simplemente asesoramiento es un término que me gusta un poquito más que consejo para el tema que nos ocupa, pero que quede claro desde el principio que nos referimos a lo mismo y esto es lo importante, el concepto de asesoramiento genético y para eso pues empezamos, por ejemplo, con la definición que del mismo se hace en la orden del Ministerio de Sanidad, que, por cierto, recoge la existencia de este servicio dentro de la cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud. En este documento se dice que el consejo o asesoramiento genético es un procedimiento destinado a informar a una persona acerca de las posibles implicaciones de los análisis genéticos, las posibles consecuencias, ventajas, riesgos, etcétera, de este tipo de análisis. Asimismo, también para asesorar a esta persona sobre las posibles alternativas.
Por lo tanto, este proceso se propone que suceda tanto antes como después, e incluso en ausencia de análisis genéticos, es decir, no es imperativo llevar a cabo análisis genéticos para que suceda un asesoramiento genético. De manera que el concepto clave aquí es que es un proceso, más que un procedimiento, yo diría que es un proceso asistencial, forma parte de, como vemos, de la cartera de servicios, de la asistencia sanitaria, y que es necesario para poder tomar una decisión informada, así como un derecho recogido en nuestra normativa. Bien, y entonces es lo mismo asesoramiento o consejo genético que una consulta de genética, y si no es lo mismo, ¿en qué se diferencian? Bueno, la respuesta rápida es que conceptualmente no son exactamente lo mismo, desde el punto de vista del origen del concepto de asesoramiento genético, que está más bien en el mundo anglosajón, aunque en según qué entornos, y en particular en el nuestro, bueno, pues se interrelacionan muy estrechamente, pero como aquí lo que me gustaría es que para todos los que están atendiendo esta jornada quede un poco claro el concepto. Una consulta de genética vendría siendo pues como otra consulta médica dedicada específicamente pues, a enfermedades genéticas, ¿no? Mientras que el asesoramiento genético, que es otro tipo, digamos, de consulta, pero hace más referencia a un proceso complementario, un proceso de apoyo, podemos decir, de esa consulta de genética, que en la mayoría de los países de nuestro entorno es desarrollado por un profesional distinto del que realiza la consulta de genética en general. No obstante, como pongo ahí en la diapositiva de la imagen, yo creo que lo importante es tener claros los conceptos y no tanto perdernos en discusiones de definición sobre los profesionales o sobre la organización de los servicios, sino tener claro el concepto de consulta médica referida a enfermedades genéticas, frente al concepto del proceso de asesoramiento, que es, como digo, otro tipo de consulta más complementaria y para informar sobre todo lo referente a la genética. Lo importante es tener los conceptos claros y ajustar y utilizar los recursos que tengamos disponibles en nuestro entorno de la mejor manera posible para poder ofrecer estos servicios, porque también nos podríamos preguntar quién tiene que hacer, qué especialidad tiene que ocuparse de estos servicios. En la especialidad en la mayoría de los países se ocuparía de la consulta de genética un genetista médico, un genetista clínico. Aprovecho para recordar que España es el único país de Europa que todavía no tiene reconocida la especialidad de genética clínica, y a este paso llegaremos a ser el único país del mundo probablemente. Y entonces, bueno, la consulta de genética la haría un genetista en aquellos sitios donde exista la especialidad, pero bueno, mientras tanto, pues puede ocuparse probablemente de esa consulta un médico generalista, un pediatra, un médico internista o bien un especialista en el conjunto de patologías pues, de lo que corresponda para el caso del paciente. Eso puede ser una discusión en cualquier caso abierta y en mi opinión no tiene una única solución. La pregunta la podemos extender a otros ámbitos de la medicina, si se tiene que ocupar un médico generalista que sabe de todo tipo de enfermedades y tiene unas bases sólidas de genética, o si se tiene que ocupar un médico más especialista que sabe mucho de un subtipo de enfermedades y lo suficiente de genética. No creo que haya una única respuesta y probablemente, como pongo ahí, pues será cuestión de ver en nuestro entorno qué recursos tenemos y ajustarlos lo máximo posible. ¿Puedo interrumpir? Sí, por supuesto. Es que hay una pregunta en esta línea que es quién debe realizar el consejo genético. Entonces tú hablas, ¿no?, de un genetista clínico, aunque no está reconocida. Bueno, creo que es España, ¿no?, el único país de la Comunidad Europea que queda pendiente, un médico generalista, un pediatra, un internista, pero ¿se contempla la posibilidad de que pueda realizar ese consejo un profesional que no sea del ámbito de la medicina? No sé, se me ocurre... A mi siguiente diapositiva, perdón. Pero no, lo cual indica que tu pregunta es muy oportuna, ¿no? También, quizá todo parte de si dejé suficientemente claro en esta diapositiva y en la anterior el concepto ligeramente distinto entre la consulta de genética y el asesoramiento genético. Vale. Son conceptos, como digo, conceptualmente y en todo el mundo claramente diferenciados, pero
que yo entiendo, porque vamos, soy la primera, y por supuesto entiendo que tenga que ser así para la mayoría de la gente, que se confunden mucho y de hecho pues muchas veces están solapados o incluso pueden estar sucediendo en la misma consulta. Pero me interesa mucho que ese concepto quede claro y yo creo que tú con tu pregunta también has detectado bien que es que si no aclaramos eso la gente va a tener mucha confusión. Una consulta de genética es una consulta médica, que en general tradicionalmente la lleva a cabo un especialista en genética médica, que en España no tenemos, o sea, esa especialidad no existe. No es que no tengamos especialistas en el tema, es que no existe la especialidad oficialmente, es decir, no están titulados oficialmente, porque a verlos sí que los tenemos. Algunos formados en el extranjero también, ¿no? Genética clínica, bien. Y luego está el asesor genético o asesoramiento genético, que en la mayor parte del mundo se considera un profesional que se encarga de ese proceso de asesoramiento en el que vamos a entrar con un poco más de detalle y que es un profesional en general distinto del genetista clínico. La cuestión que yo quería poner sobre la mesa, y por eso están mis frases, algunas entre interrogantes, es hasta qué punto es imprescindible que gastemos las energías y los recursos que son limitados en esa discusión de quién tiene que ser, cuando lo importante, en mi opinión, es que el concepto del servicio, de la atención, quede claro y veamos quién lo puede llevar a cabo pues en nuestro entorno, y a lo mejor es distinto en un hospital grande que en una zona más comarcal, etcétera, ¿no? Para mí lo importante es que queden claros los conceptos, ¿no? Y también desde ese punto de vista, si vamos otra vez a la consulta de genética, ¿quién tiene que hacerla? ¿Es necesario siempre un genetista clínico, o la consulta de genética de una enfermedad renal la tiene que hacer el nefrólogo y la consulta de genética de una enfermedad oftalmológica el oftalmólogo? Como decía antes, yo creo que no hay una única respuesta, y menos hoy en día. La gente tiene que pensar que estos conceptos de genética clínica, de asesoramiento genético, nacen de cuando la genética era más chiquitina, de los finales de los años 80, años 90, cuando, claro, había muy poquitas enfermedades genéticas, vamos, había muy poquitas de las que se conociera la base genética. Básicamente el genetista clínico se ocupaba de los síndromes con dismorfologías, trastornos del desarrollo, los problemas neonatales y demás, ¿no? Las malformaciones y 3 o 4 enfermedades moleculares conocidas. Pero en las últimas décadas, básicamente no hay ni una sola especialidad que no esté donde la genética no sea importante. Iremos a esto también un poquito más adelante. Entonces queda un poco más diluido quién tiene que hacer esta consulta. Si los genetistas médicos o genetistas clínicos, esa especialidad en España no tenemos, pero que sí que existe por ahí, pero vamos, tampoco hay tantos, tuvieran que ver a todos los pacientes y familias que tienen algún componente genético en su enfermedad, prácticamente tendrían que ver a todo el mundo. Entonces, de hecho, bueno, hay quien aboga en España, porque bueno, ya que no hemos tenido genética clínica en los años 80 o cuando hubiera tenido cierto sentido, que ahora ya no tiene sentido y que es más lógico que haya subespecialidades dentro de cada especialidad. Vale, como el tema tampoco es exactamente ese de la presentación y no me quiero liar, yo creo que no, que precisamente que exista genética clínica es más importante que nunca, porque si no, ¿dónde va a estar la formación, ¿no? La formación sólida en genética? Pero bueno, esto, si quieres, al final discutimos un poco más del tema. Por ahora, que quede claro que una cosa es la consulta de genética o la consulta médica para diagnosticar el paciente, para ofrecer opciones de tratamiento y demás, y otra el proceso de asesoramiento genético, del que vamos a hablar un poquito más. Perfecto. Vale. Pues entonces, gracias a tu pregunta, ya enlaza pues, con un poquito la continuación de lo que quería explicar, que es precisamente qué sería o quién sería ese asesor o consejero genético para encargarse de ese procedimiento del consejo genético, ¿no? Bueno, pues como decía, en general se considera un profesional sanitario, no me gusta tanto decir de apoyo porque parece como es como secundario y demás, simplemente son profesionales distintos. Sería como decir que la enfermería es un profesional de apoyo del médico, bueno, o el médico es un profesional de apoyo de la enfermera. Es decir, son profesionales distintos con roles claramente distintos e importantes. Pues aquí es igual, digamos que sería simplemente que claro que sea un profesional que no necesariamente tiene que ser el genetista médico o el médico que haga la consulta de genética. No necesariamente tiene que ser, y en la mayoría de los países no es otro profesional. Pero no quiere decir que no pueda ser el mismo. Si nuestros recursos no dan para... puede ser el mismo que se ocupa de los dos procesos. Bien,
Pero el concepto es que es un profesional sanitario que, para que la gente entienda, se parecería un poquito al papel pues, de enfermería, por hacer un símil simplemente para que la gente un poco pueda visualizarlo. Que, como muy bien decías, Mari Carmen, no tiene por qué ser un médico y, de hecho, en la mayoría de las ocasiones no lo es, pero puede serlo, puede ser un licenciado en medicina o un especialista, un profesional de la rama de la salud que con frecuencia suele ser alguien de enfermería, digamos una persona, podría considerarse una subespecialización dentro de la enfermería, pero puede venir también de la rama psicosocial y es muy frecuente que sean pues, psicólogos o sociólogos. Y bueno, yo diría que es un personal que tiene que venir, puede ser un biólogo, por supuesto, tiene que venir de la rama biosanitaria de alguna manera. Este profesional, de hecho en España existen algunos másteres para formar asesores o consejeros genéticos, pero claro, con el problema de un poquito luego la ubicación profesional, ¿no? Porque pueden ser personas que salgan muy bien formadas en este tema del asesoramiento genético, pero si luego no se desarrolla bien la genética, pues bueno, el desarrollo profesional es una pena porque no se aprovecharía realmente este personal formado, ¿no? Pero bueno, profesionales graduados en ciencias de la biomédicas relacionadas, a menudo enfermería, psicología, sociología además, y que luego su papel, o sea, su formación consistiría en poder cubrir un poco estos puntos y estas necesidades, ¿no? Es un profesional que en esa consulta, en ese proceso de asesoramiento genético, pues se podría encargar de realizar un árbol genealógico, de dar información general sobre pruebas genéticas, explicar un poquitito pues, los conceptos de los patrones de la herencia, el riesgo genético, los distintos tipos de pruebas que hay, se entregaría y explicaría el consentimiento informado, sería un poco de puente con el médico o con el clínico, es decir, le ayudaría a las familias y a los pacientes a identificar las preguntas que igual les cuesta a veces incluso plantearlas, ¿no? Y a trasladárselas si hace falta al especialista o al genetista. Y, por supuesto, se podría ocupar también un poco de los aspectos emocionales, psicológicos de esta cuestión. También de enlace con las asociaciones, con los recursos sociales y demás. Un poquito ese sería el perfil. Dentro de este perfil, a mí me gustaría quizá trasladar aquí un poquito, esto es una opinión y una visión personal. Yo creo que en algunos países, y desde el origen, como esto nació mucho, el asesoramiento genético, como digo, años 80 y tal, en relación con aquellas primeras enfermedades genéticas, como la enfermedad de Huntington, en la que iban apareciendo los genes, pero no había tratamiento, entonces las personas accedían a un diagnóstico predictivo y había un componente emocional, psicológico importante. Creo que a veces está en el proceso de asesoramiento genético un poquito hipertrofiado el aspecto emocional y psicológico, en mi opinión. Esto es una opinión muy personal. ¿Qué quiero decir con esto? Me aclaro antes de que me bombardee. Hipertrofiado en el sentido de que, siendo importante que lo es, pero creo que a veces se hace algo muy excepcional del componente psicológico o del componente emocional que también está presente en cualquier otra rama de la medicina. Es decir, si yo necesito que un psicólogo me vea antes, con todos los amores a todos los psicólogos y lo importantísimos que son, ¿no? Y yo seguramente lo necesito además. Pero bueno, que un psicólogo me vea, digamos, para que yo pueda decidir si me tengo que hacer o no un análisis genético, y en algunos países, es más, se exige el informe por ley del psicólogo para los análisis predictivos, es decir, no te lo hacen si no vas al psicólogo. Entonces, ¿por qué no me obligan a ir a un psicólogo antes de, no sé, de ir a de hacer una resonancia o cualquier otra prueba? Es decir, hay otras pruebas médicas o una biopsia, en los que yo a lo mejor también necesito que me evalúen para ver si estoy preparada para recibir el resultado. ¿Por qué solo en las pruebas genéticas? Es una pregunta, a mí me gusta dejar preguntas polémicas en el aire, ¿vale? Entonces, básicamente, y resumiendo, el asesor o consejero genético, yo lo que creo es que hay un papel clarísimo, no cubierto, para un profesional, llamémosle como le llamemos, y para mí eso es lo importante, que se entienda el concepto de que hay un perfil profesional necesario. Y ese perfil profesional, pues efectivamente, como decías, pues es mixto dentro de las ramas biosanitarias, y si viene de la psicología tendrá que formarse más en la parte de los conceptos genéticos, y si viene de la biología tendrá que formarse en los aspectos emocionales. Y este es un poco el perfil de personal, un poquito de apoyo. Y es muy importante porque si no, esto no se cubre bien en las consultas. En las consultas, el médico, sea genetista o sea el médico especialista que hace la parte de genética, pues está para ser médico, para diagnosticar, para explorar, para hacer lo que sabemos hacer los médicos, ¿no? y para tratar al paciente. Pero muchas veces aquí hay
en el asesoramiento genético hay un montón de información que es repetitiva y que ocupa mucho tiempo y que este profesional pues, puede cubrir muy bien, ¿no? Pues explicar los patrones de herencia, etcétera, etcétera. Bueno, entonces, una vez que conocemos al asesor genético, bueno, pues incidir un poquitito más en lo que venimos diciendo, que este asesoramiento, entonces, pues es un proceso, no es necesariamente una única consulta, en algunas ocasiones será una única consulta, en otras ocasiones será 3 o 4 consultas, es un proceso, un procedimiento, cuyo objetivo es un objetivo de comunicación. El objetivo final es tener información suficiente de todos estos aspectos, los aspectos, bueno, como digo, fundamentalmente, esto no es un puntero, fundamentalmente pues los aspectos clínicos, conceptos generales de la genética, de los genes, los alelos, la forma de herencia, algunas cuestiones de reproducción, qué tipo de diagnósticos prenatales hay, información general, digamos, esta persona es un educador, información general, para que luego pueda entender mejor la consulta. Y también pues, comunicación con respecto a aspectos desde familiares, tomas de decisión, psicológicos y todo lo que dijimos, todo lo que hemos dicho, y tanto antes como después de los análisis, si es que al final hay análisis, porque uno puede hacer una consulta de asesoramiento genético y una vez que ha entendido esto, pues optar por no hacerse el análisis genético, por ejemplo, ¿no? O sea que realmente es un proceso de comunicación. Antes hablábamos de lo importante que es, por supuesto, en todo nuestro campo de la medicina y de los aspectos tanto médicos como sociales y psicológicos, pues la comunicación, por eso la he puesto ahí en el centro, realmente es un proceso complejo de comunicación, de saber comunicar toda esta información y resumirla. Bien, y entonces, bueno, pues volvemos un poquito a girar en torno a lo mismo, ¿no? ¿Por qué asesoramiento genético y no asesoramiento cardíaco o asesoramiento neurológico, ¿no? Realmente el asesoramiento genético viene de esta situación histórica en la que, como decíamos, había enfermedades genéticas raras que otras especialidades no dominaban, todos los síndromes y demás, y luego ya las primeras enfermedades moleculares, y del hecho de que la información genética tiene ciertas particularidades, ¿no? Que no tiene otra información médica. La información genética pues es una información permanente, a diferencia, por ejemplo, pues de mi colesterol. Tú me puedes estar informando de un resultado de una biopsia, de un resultado de un análisis, y a lo mejor es un resultado desfavorable, pero no es necesariamente permanente. A lo mejor tiene opción de que eso me mejore, ¿no? Con tratamiento, esperemos. La información genética es permanente. Si me dices que tengo una mutación por la que voy a tener la enfermedad de Huntington, pues no hay marcha atrás esa información, o por lo menos hasta ahora. Y por eso continúa un poquito con el listado, pero ya luego si quieres lo discutimos también. En general, ¿vale? La información genética es una información permanente, es única, me define, me identifica, puede revelar información al futuro, puede ser reinterpretada, es decir, algo que me han dicho que no parece tener importancia, luego aparece otro artículo, trabajo científico que dice que sí, que es la causa de algo. Es heredable, es decir, que esa información encima no me afecta solo a mí, sino también a mis hijos y a hermanos, otros familiares, afecta a terceros y puede tener implicaciones laborales, de pareja, implicaciones de cara a los seguros, etc. Es decir, es una información que tiene una enjundia, que tiene un peso distinto de otras informaciones médicas, y por eso se le dio tradicionalmente, bueno, pues esta especie de burbuja especial a la información genética, y nace el concepto de que es necesario el asesoramiento genético. Pero aquí de nuevo introduzco yo, pues como siempre, pues mi cuña polémica, si quieres, para que reflexionemos. Esto no es una respuesta, es una pregunta que hago al aire, ¿no? Que todo esto, de que es un dato permanente, que me identifica, que me puede dar información sobre pronósticos sobre mi futuro, ¿no? Prever un poco cosas que muy probablemente me sucederán, que afectan a mi familia, que puede afectar a mi trabajo, etc., se podría decir de otros tipos de información médica. Y yo, en este caso, siempre pongo el mismo ejemplo, pero es que es cierto, probablemente para mí es mucho más sensible y transmite mucho más sobre mí y puede afectar mucho más a mi vida de relación, mi vida social, laboral, etcétera, información psicológica mía que información genética, desde ese punto de vista. Pero esto es simplemente una pregunta que dejo en el aire. Estoy haciendo un poquito de abogado del diablo, ¿no? No es que la información genética no sea efectivamente información muy sensible y que tiene unas implicaciones importantes y que hay que tratar como hay que tratar, sino que, bueno, igual no debemos caer en el extremo de darle ese excepcionalismo a la información genética
cuando otro tipo de datos médicos y psicológicos pues también son muy importantes. Bueno, entonces, pasando ya un poquito a una parte un poquito más biológica, la otra pregunta que uno se puede hacer es si este tema de la genética y de los datos genéticos y el consejo genético solamente es importante para las enfermedades raras, las enfermedades debidas a un solo gen. Bueno, pues no, en principio son las enfermedades con las que todo esto pues, empezó y la mayoría de las enfermedades que se tratan en las consultas de genética y en el asesoramiento genético estarían en la izquierda de esta gráfica que vemos aquí, pero digamos que cada vez más se van conociendo las bases genéticas de otras enfermedades. En esta gráfica pretendo un poco esquematizar las enfermedades que tenemos los seres humanos. Podemos dividirlas entre, en la parte izquierda, las enfermedades que llamamos monogénicas o mendelianas, que suelen ser enfermedades raras, poco frecuentes, las que tienen mayor componente genético, hasta el punto de que ahí habría enfermedades que básicamente se deben a una alteración genética, con independencia del ambiente, pues la ataxia de Friedreich, hay una rata ahí, debería ser con mayúscula, o cualquier otra enfermedad de las que podamos ahora pensar que está causada por una mutación, de manera que una alteración genética, de forma que si uno tiene esa alteración genética, pues prácticamente con seguridad o casi seguro va a tener esta enfermedad y el ambiente pues poco influye. En el otro extremo tendríamos pues una fractura si me caigo aquí, ¿no? Enfermedades básicamente que son debidas a un factor ambiental. Pero luego, como siempre, en biología y medicina las cosas no son blancas ni negras. La mayoría de las enfermedades que tenemos los seres humanos están por el medio. Son enfermedades multifactoriales. Algunas están más hacia la izquierda, ¿vale? Algunas enfermedades pues, que nos ocupan y que nos importan, pues bueno, tienen un cierto componente genético, la esclerosis múltiple o algunas otras, pero bueno, no son monogénicas, pero hay factores genéticos que se van descubriendo pues, que pueden ser factores de susceptibilidad. Pero luego, y a veces esos factores genéticos no es un solo gen, sino la interacción entre varios genes y el ambiente, ¿no? Luego, enfermedades que estarían más o menos en el medio de la gráfica, hipertensión arterial, depresión, donde también hay probablemente en la mayoría de los casos un cierto componente genético, pero bueno, un componente ambiental también, ¿no? Y luego tendríamos enfermedades que están más cerca de puramente ambientales, ahí he puesto pues, intoxicaciones, infecciones, efectos secundarios de medicamentos, pero hasta esas situaciones tienen un componente genético, como estamos viendo también, bueno, un poco estos días, ¿no? La gente se infecta con el coronavirus, pero unos están graves, otros no, y bueno, empiezan a aparecer ahí algunos factores de susceptibilidad. Entonces tenemos todo el espectro desde las enfermedades que básicamente están determinadas desde el nacimiento porque he nacido con una alteración genética, hasta aquellas en las que es puramente un factor ambiental. E incluso si me apuras, a lo mejor, incluso para la fractura, pues bueno, pues me puedo fracturar con la misma caída, uno se fractura y otro no, pues dependiendo a lo mejor de su composición ósea, etcétera, ¿no? Pero para que quede claro. Y todo esto, con todo esto el mensaje realmente que quiero transmitir es que la genética, la consulta de genética y el asesoramiento genético pues puede ser oportuno, puede estar indicado en cualquier enfermedad en la que vayamos a hablar de un factor genético. Ahora bien, en general, lógicamente las enfermedades de la izquierda, pues bueno, son las que más necesitan esa consulta de genética y de asesoramiento genético porque, lo que estamos diciendo, tienen un componente genético pues único o muy potente. En cambio, en las enfermedades más complejas, bueno, el peso de la genética es menor y por lo tanto la importancia de que un paciente pues, con hipertensión arterial, que la tiene toda la familia, tenga un asesoramiento genético, lógicamente es mucho menor, pero depende de cuánto queramos ser de exhaustivos, ¿no? Vale, por ejemplo, si hacemos un análisis farmacogenético para ver qué marcadores tengo de metabolizar más rápido o más despacio ciertos medicamentos, bueno, pues uno también puede hacer una consulta de asesoramiento genético en torno a eso, porque también es genético y también si soy metabolizadora ultra rápida, por ejemplo, o ultra lenta, pues esa información también es relevante para mi familia, etcétera, etcétera. Pero no es un factor tan determinante monogénico como las enfermedades en realidad en las que estamos todos pensando cuando pensamos en la consulta de genética. Entonces, bueno, pues podemos alcanzar hasta donde queramos, pero en general nos vamos a referir en la consulta de genética y de asesoramiento a las enfermedades mendelianas. Bien.
Solo, bueno, 3 o 4 comentarios así rápidos, porque si no, pues, por cuestiones de tiempo, lógicamente es imposible entrar en todos los conceptos de genética, pero como decíamos, la consulta de asesoramiento genético, uno de sus objetivos, yo diría que el principal, es repasar un poquito conceptos básicos educativos de genética. Que, bueno, muchas veces son cosas que ya se están dando ahora mismo en los programas de bachillerato y de secundaria y demás, pero bueno, que hay que repasar porque si no el paciente no va a poder entender las pruebas que le están ofreciendo o cómo se interpretan. Entonces, en la consulta de asesoramiento genético repasamos conceptos, pues bueno, pues como que tenemos 2 alelos para cada gen, que si son iguales o no llamamos homocigotos, si son distintos heterocigotos, repasamos los patrones generales de la herencia, autosómica dominante, recesiva, ligada a X, etcétera, y estos conceptos. Como, ¿qué quiere decir que una enfermedad sea dominante? En fin, que se da un alelo y ya tenemos la enfermedad. Para las recesivas hace falta heredar 2 alelos mutados del padre y de la madre, etc. Estos conceptos generales se repasarían en ese proceso de asesoramiento genético. También es importante matizar que una vez repasados los conceptos generales, por supuesto, como no podía ser de otra manera, hay muchas excepciones a los conceptos generales, pero eso no quiere decir que no sea importante centrar los conceptos generales, es decir, que una herencia es, por ejemplo, recesiva, como la ataxia de Friedreich, ya que hablábamos de ella, o la ataxia telangiectasia o la fibrosis quística, es decir, que el paciente tiene que tener 2 alelos mutados para tener la enfermedad. No quiere esto decir que no haya excepciones, de manera que hay un montón de situaciones en las que, aunque sea una enfermedad recesiva, las personas que solo tienen una mutación, portadores, pueden tener alguna manifestación o no. Y eso es lo que llamamos la relación genotipo-fenotipo, es decir, qué relación hay entre la genética que yo tengo y los síntomas que voy a tener o la enfermedad. Entonces, esa relación pues es compleja, como intuitivamente pues también es fácil de imaginar, y puede variar para distintos genes o para distintas variantes, o dentro de una familia o para un paciente, ¿vale? De todas maneras, en general, es muy importante clarificar pues eso, los patrones generales de herencia, aunque luego tengamos que entrar en las excepciones que se tengan que aplicar a esa familia, a esa enfermedad, a ese gen, porque la misma enfermedad puede tener varios genes, a lo mejor uno tiene un patrón muy claro y el otro es un patrón un poquito más difuso, que tienes una mutación pero necesitas otra para que se manifieste, etcétera, etcétera. Es decir, esto va a cambiar aunque haya esquemas generales, pero va a haber matices. Y ahí es donde puede entrar un poquito la discusión de, ¿puede existir un genetista o un especialista que sea experto en todas las enfermedades, en todos los genes y sus matices? Parece difícil. Hace falta el genetista general, pero luego probablemente pues es quien se dedique a las enfermedades de la retina el que va a ser el experto en saber los matices de la herencia o de los genes o de las variantes genéticas de esas enfermedades en particular, ¿no? Pero bueno, como digo, esto solo es una cuestión que puede organizarse de distinta manera y que es meramente, yo diría que administrativa o de cómo una sociedad quiere organizarlo. Bueno, pues otros conceptos generales que se revisan durante ese proceso de asesoramiento genético, y por eso es un proceso educativo en el que más o menos hay, incluso pues puede haber pues, en fin, unas ciertas materiales educativos que se puedan entregar, pues se repasan el concepto de gen, de genoma, pues nuestro genoma está, como sabemos, repartido en 23 parejas de cromosomas que están dentro del núcleo de nuestras células, que al final se calcula que en los seres humanos aproximadamente unos 20.000 genes, ahí abajo habría un esquema general de un gen cualquiera. Los genes tienen exones, que son las partes que luego van a codificar la proteína, y zonas intermedias que llamamos intrones. Se calcula que las personas tenemos más o menos unos 3 millones de variantes raras, etc. Entonces todo esto es información general de cómo es nuestro genoma, y que es importante recordar, porque así entenderemos que si cada uno de nosotros tenemos un montón de variantes raras, no quiere esto decir que porque me encuentre una variante rara, esa variante vaya a ser patológica, y mucho menos que vaya a ser necesariamente la causa de lo que me sucede, porque todos tenemos, si no secuencia nuestro genoma, variantes raras, y ahí es donde entra la interpretación. Pero bueno, estos son conceptos generales, patrones de herencia, genoma y su estructura. No se trata de convertir al paciente en un genetista, en un especialista, pero es que si no tenemos
estos conceptos de forma somera un poquito claros, es difícil tomar una decisión informada y seguir la consulta, ¿no? También repasamos, o por lo menos yo lo hago de forma así muy general, los tipos de variantes genéticas que hay, ¿no? La mayoría de las veces pensamos en variantes como la que está ahí abajo a la izquierda, un poquito, que cambia un nucleótido por otro. Hoy en día está de moda, ¿no? Variantes genéticas en torno a cierto virus del que oímos hablar mucho. Pues esto es lo mismo, es el mismo tipo de variantes, cambia un nucleótido en el ADN por otro, y eso puede ser suficiente para cambiar un aminoácido en la proteína. Y esas son las variantes que buscamos cuando secuenciamos el genoma. Pero luego hay otro tipo de variantes, pues las cromosómicas mismamente, ahí tenemos ahí arriba a la izquierda, pues una trisomía del cromosoma 21, que es la causa del síndrome de Down. Luego hay otras variantes que consisten, como arriba, pues en una zona del genoma está, digamos, se expande y está más grande de lo que debiera, etc. Y aquí, de nuevo, no se trata de explicarle o de que la gente sepa en cada uno de estos tipos de variantes. Simplemente tiene que saber que hay distintos tipos de variantes genéticas, porque solo así se entiende que es difícil que una sola técnica detecte bien todas las variantes, aunque afortunadamente desde ese punto de vista estamos yendo hacia técnicas genómicas que yo confío en que sí, más temprano que tarde podremos ver, si no todas, la mayoría de las variantes con una sola técnica, pero bueno, todavía no estamos ahí, y a veces cuando no se ha encontrado pues, la mutación causal en un paciente, pues hay que pensar que puede ser de un tipo que igual no estemos viendo con la técnica utilizada. Y para que la gente entienda, ¿cómo si me han hecho un genoma o un exoma completo todavía no me han visto la mutación? Bueno, pues a lo mejor es una mutación que no se ve bien con esa técnica, hay que usar otra, ¿vale? Hay distintos tipos de variantes genéticas, eso es la idea. Y por si no fuera suficiente, que hubiera distintos tipos de variantes genéticas, luego tenemos la epigenética. La epigenética, bueno, pues son modificaciones que están digamos, por encima, ¿no? del genoma, modificaciones del ADN, pero que no son modificaciones en la secuencia de nucleótidos. Modificaciones del ADN como la metilación, que esté o no metilado, y luego modificaciones de las histonas, que son unas proteínas sobre las cuales se enrolla el ADN dentro de los cromosomas. Bien, es decir, el ADN tenemos la cadena, los nucleótidos, que es las mutaciones de las que hablábamos antes, y luego en la estructura del ADN y sobre esa secuencia de nucleótidos puede haber cambios, que ya no son cambios de la propia secuencia, que afectan o que le indican a la célula si ese gen se tiene que activar o no. Y por eso pongo ahí arriba un poco los ejemplos. Arriba el ejemplo pues, de las reglas de la gramática, la misma combinación de palabras, no puedo seguir, si le ponemos una coma por el medio, cambia totalmente de significado y es la misma combinación. Pues sería algo parecido. Tenemos la misma secuencia genética, pero según que esté o no metilada o según que tenga o no esas modificaciones, pues ese gen puede estarse expresando en un momento dado una persona o no. Lo mismo, bueno, pongo abajo ahí otro ejemplo con una partitura musical, con la misma nota musical, pero organizada de distintas maneras, con distinto ritmo, distinto compás, la melodía es totalmente distinta, ¿no? Bueno, pues la epigenética sería algo así y puede ser importante porque esos cambios epigenéticos pueden influir en que una cierta mutación se exprese o no en un paciente según que se haya heredado, por ejemplo, del padre o de la madre. Entonces, cada vez más se estudian también las modificaciones epigenéticas en muchas enfermedades. Entonces, de nuevo, la consulta de asesoramiento genético pues sería para introducirle ese concepto un poco a la persona, a la familia, al paciente, cuando sea necesario, ¿vale? Conceptos generales. Bueno, ¿y por qué es necesario llegar o hacer este esfuerzo de llegar a un diagnóstico genético? ¿Por qué tanto empeño si muchas enfermedades genéticas pues no tienen tratamiento a día de hoy, ¿no? Y no es suficiente con que me quede si me dicen que tengo una distrofia muscular, que más da si es la A, la B, la C? Bueno, pues por supuesto yo opino que no da igual. En primer lugar, para un tratamiento específico, si es que disponemos de él hoy en día o para cuando se disponga de él, pues es necesario llegar a un diagnóstico específico. Por ejemplo, pues eso que acabo de decir, el ejemplo de la atrofia muscular, pues bueno, pues puede tener muchas causas, ¿no? Entonces en medicina hablamos de diagnósticos sindrómicos y yo digo, por ejemplo, pues que un paciente tiene una encefalopatía epiléptica o una retinosis pigmentaria o una poliquistosis renal, esos son diagnósticos sindrómicos, sé de qué va la cosa, en qué capítulo de las enfermedades está, o una ataxia, por hablar de algo de lo que me ocupo, versus diagnóstico etiológico, es decir, bueno, pues es la ataxia tipo tal, es la SCA36, es la ataxia de Friedrich, es saber cuál es dentro de ellas. Entonces, el análisis genético es ese camino, ese esfuerzo por intentar
llegar a ese diagnóstico específico siempre que sea posible. Y bueno, pues entre otros motivos, pues ponemos aquí el ejemplo de la atrofia muscular espinal, pues ya empieza a haber terapias, como en este caso pues terapia génica para el gen SMN1, que por supuesto para optar a este tipo de tratamiento necesito saber si esta es mi mutación o si mi atrofia muscular se debe a otro gen, ¿no? Entonces es necesario hacer todos los esfuerzos razonables y posibles para alcanzar un diagnóstico específico. ¿Qué ocurre? Que, como veníamos diciendo, para muchísimas enfermedades, esta tabla es de paraparesias espásticas, por ejemplo, y es más, ya se ha quedado obsoleta, ya no están todas las que son, pero podríamos tener una tabla similar para casi cualquier enfermedad. Esta enfermedad llamada paraparesia espástica familiar pues puede estar causada por todos estos genes y alguno más que, como digo, ya no sale en la tabla. Entonces, hay enfermedades que hoy en día sabemos que, digamos, el mismo cuadro clínico, que sería casi indistinguible de paciente a paciente, o bueno, que se diferencian un poco, pues puede estar causado por muchos genes, a veces cientos de genes. Entonces, esto hace complejo el análisis gen a gen, hace que sea muy poco operativo ir uno por uno, y por eso pues hoy en día la manera de abordar los análisis genéticos muy a menudo, no siempre, pero cada vez más, es a través de técnicas masivas, técnicas de secuenciación masivas, que la gente ya le empezarán a sonar, las técnicas de ultrasecuenciación, ¿no? La famosa NGS, y bueno, pues que son tecnologías que nos permiten analizar o bien, por ejemplo, muchos genes a la vez, lo que tenemos arriba a la izquierda. Si yo tengo una enfermedad para la que se conocen pues, 35 genes que la pueden causar, puede haber otros que no se conozcan, pero los que se conocen, bueno, pues una posibilidad es analizo todos los genes conocidos de esa enfermedad. También puede suceder que tenga un paciente en el que sé, por algún motivo, qué zona o qué cromosoma es el que tiene afectado, entonces puedo secuenciar todo ese cromosoma, todos los genes que hay ahí. Una técnica que utilizamos cada vez más hoy en día, que ya pasa a ser básicamente rutinaria, es el exoma completo. La gente ya le empezará a sonar, me van a hacer un exoma. Bueno, pues el exoma consistiría en, vamos a mirar todos los genes, pero solo los exones. Decíamos antes que los genes en su estructura tienen zonas que llamamos exones, que son las que van a codificar la proteína, y entre ellas quedan los intrones que cuando se pasa del ADN al RNA se eliminan. Entonces, cuando hablamos de secuenciar un exoma, hablamos de secuenciar todos los genes, pero no los intrones. Y tampoco el espacio que hay entre un gen y otro gen, porque en nuestro genoma los genes ocupan más o menos entre el 1 y el 2%. El resto del genoma, pues es otra cosa. Cuando analizamos el exoma, solo analizamos los genes y solo esas partes de los genes. Sin embargo, en el genoma completo, que cada vez es la tendencia a hacer genoma completo, pues miramos todo el genoma, los genes con sus exones, con sus intrones y lo que hay entre gen y gen. Vale, entonces son distintas maneras masivas de abordar el diagnóstico, y la tendencia cada vez más, porque es más coste eficiente, es ir hacia el genoma completo. Pero bueno, hoy en día pues esto se discute con los pacientes para ver qué es lo oportuno en cada caso. Todo depende también un poquito de si la sospecha diagnóstica está muy enfocada o no. Si tenemos muy claro, pues el paciente tiene, en fin, no sé, una ataxia episódica o algo que lo tenemos bastante clarificado, pues a lo mejor vale la pena analizar, al menos en principio, solo el conjunto de genes que se sabe que producen eso. Si por el contrario tenemos un paciente, por ejemplo, con una discapacidad intelectual, con un trastorno de la marcha, pero sin muchos datos que nos orienten mucho más, es decir, que pueden ser muchas cosas, pues lo lógico, lo coste eficiente es ir a un genoma completo. Entonces va a depender del caso y demás, pero en esa consulta de asesoramiento genético, con esta información, pues un poco pues el paciente y su familia podrán entender y optar por una técnica u otra de las que les están explicando y ofreciendo. Bien, digamos, inconvenientes o más que inconvenientes, obstáculos y peros, ¿no?, que tienes en estas aproximaciones. Bueno, pues que, como decíamos antes, debemos ser conscientes de que la inmensa mayoría de todo lo que vamos a ver si me secuencian ahora a mí mi genoma, la inmensa mayoría de esas variaciones carecen de importancia clínica. Simplemente hacen que yo sea yo y que sea así un poco defectuosa, pero no necesariamente son variaciones
que me van a causar una enfermedad o que son la causa de lo que quiera que sea, que es el problema que estoy consultando, ¿no? Pues como vemos ahí en esas caracolas, que pueden ser muy variadas, pero todas, digamos, dentro son normales. Entonces, cuando analizamos una secuenciación masiva de un paciente, pues utilizamos lógicamente programas para eso y aparecen pues, cientos de miles de variantes que tenemos que filtrar. Y hay un cierto consenso internacional en clasificar esas variantes del 1 al 5, le llamamos. Algunos le llaman al revés, patogénica a la 1, pero bueno, digamos que en clases del 1 al 5, donde le llamaríamos clase 5, o para algunos le llaman clase 1, aquella variante patogénica, es decir, que es causa de enfermedad, mientras que en el otro extremo estarían las benignas. Y muchas de las que van a aparecer luego en el informe de los pacientes van a estar en el 3, de significado incierto, porque puede que no tengamos datos suficientes ni para afirmar ni para negar que esa variante sea causal. Entonces eso es pues es el trabajo en el que consiste la genética de hoy en día, un poco en elucidar esas variantes. Y entonces secuenciar y analizar el genoma de esta manera tiene utilidad. ¿Por qué lo hacemos? Pues sí, tiene utilidad, aunque en pocos casos lleguemos, aunque sean pocos casos en los que sea a un diagnóstico contundente, simplemente en esos casos ya vale enormemente la pena. Aquí pongo pues, un ejemplo de un niño de 20 meses que estaba en la UCI, desde hacía varios meses, con problemas respiratorios, sin que los test que se le habían hecho hasta entonces dieran un diagnóstico definitivo. El niño iba mal, se le secuencia el exoma completo y aparece pues, una mutación en un gen que lo diagnostica de síndrome miasténico congénito. Se le empieza tratamiento específico para esa enfermedad y hay una gran mejoría. ¿Se hubiera podido llegar a ese diagnóstico sin la genética? Pues eventualmente, pues seguro que sí. Pero hoy en día, y es una de las cosas que a mí ya me habréis oído decir muchas veces, ante un paciente que no sé lo que tiene y que no está yendo bien, es que no hay excusa para no hacerle pues, un exoma completo pronto, porque es coste eficiente. Aunque solo en el 1% nos dé una respuesta, pues ese es el 1%, en los otros tendremos, y es un porcentaje superior al 1%, desde luego, pero tampoco que no se entienda con esto que en la mayoría de los pacientes, si les haces un exoma completo, vas a tener un diagnóstico, pero con que resuelvas 1 o 2, y desde luego se resuelven más, pues ya valió la pena, ¿no? El caso de la derecha es un ejemplo similar, en el que se encontró variantes parecidas en el mismo gen, se llegó al mismo diagnóstico, pero desgraciadamente en el caso de la derecha, que este es un caso publicado en el año 2016, el análisis fue post-mortem. Es un caso similar, pero del niñito, que en este caso se murió, y se le hizo el exoma a muestra después de fallecido. Y se llegó al diagnóstico de mutación en el mismo gen de síndrome miasténico congénito. Entonces, la cuestión es intentar llegar al diagnóstico antes de que tenga que ser post-mortem, ¿no? Ya un poquito avanzando hacia el final, esto ya lo he comentado, que uno de los, problemas, inconvenientes con los que tenemos que lidiar es que van a aparecer, este es un ejemplo cualquiera de un paciente en el que se llegó al diagnóstico del gen de una neuropatía, SH3-TC2, pero además de la variante diagnóstica aparecen en el paciente otra serie de variantes asociadas a predisposiciones a cáncer, a otra serie de trastornos metabólicos, etc. Entonces, la cuestión, y este es un tema que también es importante en el consejo, en el asesoramiento genético, es que la persona sepa que inevitablemente va a haber hallazgos no relacionados con lo que nos preguntamos, lo que llamamos hallazgos incidentales, y bueno, discutir un poquito antes del análisis genético qué vamos a hacer con esos hallazgos incidentales, si los vamos a comunicar, si no los vamos a comunicar, cuáles, etcétera, ¿no? Entonces aquí también hay posturas distintas y está abierto el debate, sobre todo posturas distintas entre la postura americana, la postura europea. En general, la mayoría de las sociedades de genética pues bueno, recomiendan que se le explique al paciente antes la posibilidad de que haya hallazgos occidentales y que el paciente decida si quiere que se le reporten o no. Es decir, si yo te voy a analizar por una atrofia muscular y encuentro una mutación causante o que predispone a cáncer de mama, ¿quieres que te la diga o no? Esa es la postura mayoritaria. Yo tengo también ahí ciertas dudas, ¿no? Siempre me gusta cada vez que esto se plantea en reuniones y tal, plantearles a los genetistas la pregunta: ¿usted cuando va a la consulta del médico, pues no sé, a lo que sea, vas al médico a mirar porque te duele una rodilla? Y bueno, el médico te ve, te toma la tensión y te encuentra que la tienes alta. No te ha preguntado antes, mire, si yo le veo algo que no tiene que ver con la rodilla,
¿Quiere que se lo diga? Porque usted solo vino aquí por la rodilla. Entonces, la mayoría de los médicos no se hacen ese tipo de preguntas. Es decir, la mayoría de los médicos, alguna información que creemos que es importante que el paciente la sepa, se la damos. No le hemos preguntado antes si... ¿Y por qué, de nuevo, por qué esta excepcionalidad con los hallazgos genéticos? Si con otros no lo hacemos, ¿no? Pero bueno, estas son este tipo de cuestiones. Pero en cualquier caso, lo que el paciente y la familia debe ser informado durante ese proceso de asesoramiento es que en genética, y sobre todo si hacemos análisis de genomas completos, las posibilidades de hallazgos incidentales son muy elevadas. Bien, y bueno, esta diapositiva la suelo poner también a menudo un poco para subrayar o para contestar a personas que todavía opinan que si al final para mi enfermedad lo más probable es que no haya un tratamiento concreto disponible, ¿qué más me da? ¿Para qué meterme en este berenjenal? ¿Qué más me da saber qué gen es el mío? Bueno, pues yo creo que hay estas razones que pongo aquí, probablemente alguna más, por las que no da igual, ¿no? Evitar pruebas innecesarias adicionales. Si se llega a un diagnóstico concluyente, pues tengo un diagnóstico concluyente y me dejan de hacer biopsias y otra serie de pruebas. Puedo tener una información pronóstica. Si sé que mi atrofia muscular es de tipo A, B, C o D, pues puedo tener una información porque se sabe que una va de cierta manera o que en una hay que vigilar más una cosa y en otra hay que vigilar más otra. Es información que puede ser útil para tomar decisiones. Podemos proporcionar información a familiares a riesgo si sabemos qué gen es, familiares que puedan, en fin, querer saber si ellos mismos o su descendencia están a riesgo, tomar decisiones reproductivas, y no quiero ser pesada e incidir en todos los motivos porque pueden ser estos y puede haber incluso alguno más. Puedo decidir informarme sobre ese gen, ver quién lo está investigando, participar en ensayos clínicos y si soy millonaria incluso a lo mejor financiarlos, ensayos clínicos o investigaciones sobre ese gen, ¿no? Etcétera. Y luego, pues si soy altruista, pues además contribuyo al conocimiento general de la enfermedad y puedo beneficiar a otros. Y seguro lo he dicho, que puede haber más razones. Es decir, que queda claro que no comparto la postura un poquito pues, bueno, ¿para qué? ¿No? Vamos a hacer el diagnóstico. Eso no quiere decir que haya que pasar un poquito la frontera de los esfuerzos excepcionales. Creo que hay que hacer esfuerzos razonables para llegar al diagnóstico. Y esto, los análisis genéticos predictivos serían una continuación un poquito de lo anterior. La genética nos permite, una vez que se encuentra la mutación causal, bueno, pues a los familiares, ¿no? Decidir si quieren o no, aunque no tengan síntomas, llevar a cabo el análisis. Es el ejemplo clásico, pues con la enfermedad de Huntington y con otras, pues bueno, pues es otra cuestión que podría dar para una charla por sí misma, pero forma parte del asesoramiento genético. Y como dije, de hecho, el asesoramiento genético nació un poquito de aquí, nació un poquito, la necesidad se desarrolló de cuando empezó a poder disponerse de análisis genéticos y se encontraba pues, la situación en que había personas que tenían que tomar decisión de si querían saber si eran portadores o no de una mutación que les iba a dar síntomas dentro de un tiempo, ¿no? Entonces, de nuevo, pues motivos para querer hacer análisis genéticos predictivos, pues ahí hay unos cuantos enumerados, y puede haber alguno más, también puede haber motivos para no querer hacérselos. Y esto es parte de lo que es un poco una rutina, una de las cuestiones que se tocan en la consulta de asesoramiento genético, tratar de ayudar a la persona a sopesar motivos a favor, informarse, participar, contribuir al conocimiento, terminar con la incertidumbre, tomar decisiones, apuntarme a una asociación de pacientes, puede haber un montón de motivos, y lo mismo puede haber motivos para decidir no hacerlo o decidir hacerlo más tarde. Que en la consulta de asesoramiento el objetivo es ayudar a esa persona a tener la mejor información posible para decidir, y no, creo que esto también es una cuestión que muchas veces sale, decidir por el paciente, no es el objetivo. El otro tema muy importante en relación con la genética es que la genética es una cuestión de familia, y esto que estoy poniendo aquí es una cosa habitual. En la consulta de genética, una de nuestras herramientas es el árbol genealógico. Esto es un árbol genealógico estándar, los circulitos somos las mujeres, los cuadraditos son varones y los colorines están señalando enfermedades, no importa qué enfermedad sea, ¿vale? Enfermedades o rasgos. Bueno, en este caso es una familia con una alteración de la marcha, pero tienen otras cosas. La cuestión es que, mientras uno está haciéndole el árbol genealógico a la familia, centrándose en el tema por el que consulta, por ejemplo, un problema de equilibrio, inevitablemente aparece información sobre otras cosas, porque estamos haciendo un árbol genealógico y de repente te están contando pues, que hubo por ahí cánceres de no sé qué cosa. Entonces, de repente pasamos del paradigma de que nuestro paciente es un individuo a tener información sobre una serie de personas que ni siquiera están en la consulta, y
y un poco el reto que la genética plantea es cómo garantizar que hacemos una asistencia correcta a estas familias y que coordinamos la información. Esto es, no tengo una respuesta, solo planteo el reto. Solo hago saber que, claro, toda la genética nos lleva a que realmente hay familias ahí que si yo tengo una información, por ejemplo, aunque me pregunten, volvemos al ejemplo un poco como antes, ¿no? Que me estén preguntando por un trastorno de la marcha, si yo al hacer el árbol genealógico estoy llegando a la conclusión de que en esa o en otra rama hay otro problema que necesita atención, ¿qué hago con esa información y cómo la gestiono? Vale, entonces la genética plantea esto. Y bueno, pues ahora sí que la promesa de llegar al final se cumple. Y no puedo terminar sin reivindicar una vez más la especialidad de genética clínica, ¿vale? Y en este sentido, pues sumarme a las voces de la Asociación Española de Genética Humana y de la Federación de Enfermedades Raras y demás, que vamos, es inconcebible, si alguien en la administración me está escuchando, ya sé que estos días es muy importante la especialidad de urgencias, que también lo es, pero es que la de genética ya no tiene nombre, ¿no? Nadie concibe que no existan bioquímicos o que no existan, por ejemplo, radiólogos o que no existan anatomopatólogos, aunque todas las especialidades tienen imagen médica. Pero a nadie se le ocurre que no existan los radiólogos o que no exista la asignatura de propedéutica, ¿no? De exploración, es decir, de fisiología general. Alguien tiene que ser el que garantice el conocimiento profundo de todos estos conceptos que estamos hablando de genética, aunque luego cada especialista sepa de lo suyo. Aunque yo me sepa bastante de la resonancia cerebral, pero tiene que haber un experto en imagen y en resonancia y en esto, ¿no? Entonces, pues lo mismo pasa con la genética y a ver si dejamos de ser el único país de Europa que no tenemos especialidad. Y con esto, pues espero haber cubierto un poquitito lo que queríais sobre el Consejo Genético. Muchísimas gracias de nuevo por la invitación y a los que nos estén escuchando por su atención. Muy bien. Las expectativas se han cumplido con creces, por lo menos gracias. Para mí. Estoy segura que también para tanta gente, tantas personas que nos están viendo también. Tenemos un montón de preguntas. La verdad es que han ido llegando más de 40 preguntas. Algunas ya las he ido más o menos porque han quedado contestadas con la exposición. Nos ha quedado muy claro el tener esos conceptos, ¿no? Por un lado la consulta genética, por otro lado el consejo genético, que no debemos equivocarnos, la importancia de, ¿no? Y el equiparar casi ese asesor genético como con un educador, el tema de la comunicación, el tema, esa reflexión, ¿no? Que lanzabas de por qué somos tan sensibles, ¿no? A todo lo que tiene que ver con lo genético y no con otros aspectos de la medicina. La predisposición, la susceptibilidad, los factores monogénicos, multifactoriales, los ambientales. Bueno, la verdad, nos has dado ahí una fotografía muy clara. Ahora vamos a las preguntas que nos han mandado, bueno, muchísimas personas. Algunas preguntas, pues claro, cada uno muy centrado en su caso, y me voy a empezar pues, por aquellas que yo creo que no, quizás en tu exposición a lo mejor sí han quedado, pero de una manera muy global. Bueno, esta creo que es complicada, ¿no? Porque cada caso será diferente. Nos preguntan si se suele tardar mucho en diagnosticar las enfermedades raras. Nosotros tenemos los resultados del estudio en serio, ¿no? Que hablan de muchos años, 4, 10, 12, pero bueno, ahí está. Bueno, pues a ver, lamentablemente la respuesta es sí, ¿no? En general, por supuesto, a ver, a la gallega pues depende, ¿no? De qué enfermedad. A veces hay enfermedades que entran por la puerta y en cuanto si va al especialista correspondiente y es experto en esta enfermedad, pues a lo mejor lo diagnostica ya el primer día, tan pronto lo ve, ¿no? Por supuesto, eso también se da, pero luego, pues como sabéis perfectamente, pues muchas enfermedades raras son, pues eso, precisamente poco frecuentes, entonces los médicos no han visto, el médico cualquiera no ha visto otro caso similar en su vida, otros parecidos, y bueno, y muchas se parecen, y como hemos dicho también, los síntomas de una y otra enfermedad, pues muchas veces son similares y se solapan, y yo también siempre suelo contar que las enfermedades raras tienen síntomas comunes, es decir, que se parecen muchas de ellas en sus síntomas a las de enfermedades menos raras, ¿no? Entonces, bueno, pues eso puede llevar a que muchas veces sí, el tiempo sea largo. Ahora,
hay que tratar de exprimir cada vez más estas herramientas genéticas y no genéticas, pero vamos, yo un poco aquí hoy estamos hablando de la genética para tratar de acortar esos tiempos, ¿no? Sin una garantía de que eso sea así siempre, pero yo creo que con elevadas posibilidades, aplicando esta tecnología, de que al menos en muchos casos sí se debieran poder hoy en día acortar los tiempos sin tener que... Nosotros consideramos también que, de hecho, teníamos planteada, ¿no?, para todo el año pasado una formación dirigida a atención primaria, precisamente sobre cómo mejorar el diagnóstico precoz en enfermedades raras, mejorando la información y el conocimiento en pediatría, ¿no?, en el nivel de atención primaria, porque nos parece crucial que ahí es donde debutan los primeros síntomas y que es importante conocer la ruta asistencial, ¿no? En el momento que una mamá o un papá empieza a decirle a su pediatra que algo está pasando, y si nos encontramos muchas veces de, bueno, pues cada niño, cada bebé tiene su etapa y al final pues resulta que sí hay un problema importante de salud, y lo importante que es, ante la mínima duda y sospecha, es mejor que te equivoques derivando a la ruta asistencial que corresponda, si luego no es nada mejor que no que esperes, ¿no? Es algo que vemos nosotros muy frecuentemente en la federación. A ver, en general... No estoy diciendo que el médico de primaria tenga que ser un experto en genética. Yo creo que la cuestión la has planteado perfectamente y, bueno, como digo, yo creo que es un reto de balance que nos tenemos que plantear entre todos. En general, completamente de acuerdo. Ahora, los matices, ¿no? Las enfermedades raras se parecen a enfermedades comunes muchas veces y sobre todo al principio, y bueno, el ejemplo un poco pues, de los caballos y las cebras que el otro día comentaba con un amigo, ¿no? Es decir, si oyes ruido de galopes, hombre, en principio pensaremos que es un caballo y no que es una cebra, aunque a veces va a ser una cebra. Entonces, aplicando esto, tampoco podemos los médicos, ante síntomas leves, incipientes, inespecíficos y demás, pensar en una enfermedad rarísima, que hay 4 casos en el mundo. Es decir, ¿cómo organizar eso que se puede? Es posible, pero yo creo que hay que darle un pensamiento a cómo organizarlo también para no distorsionar, para no ver lo que no hay, para no... imagínate que tenemos un niño que efectivamente le pasa algo, pero es muy sutil, todavía no nos apunta como para ninguna dirección concreta. Hacemos un genoma y hay al menos 200 cosas que podrían ser alteraciones en algún gen. Y genes de enfermedades neurológicas, metabólicas, inmunológicas o de otro tipo, que puedan tener a lo mejor algún trastorno en el desarrollo, puede haber muchísimos. Entonces, ¿cómo gestionar eso? A partir de ahí encontramos variantes en una serie de genes. A lo mejor algunos una enfermedad hepática, otro una enfermedad de otro tipo. ¿Cómo gestionar los siguientes pasos? No va a ser fácil. Ahora, hay que hacerlo de alguna manera, igual que se hace el screening neonatal de enfermedades metabólicas y demás. Pero bueno, en general, las técnicas que sean de barrido, ¿no? Donde sin síntomas o con síntomas leves, incipientes, voy a mirar muchas cosas, hay que primero plantearse a saber si tenemos un plan de cómo gestionamos eso, y yo creo que se puede hacer, que se debe hacer, pero que hay que decidir un poco cómo estructurar eso, porque si no, también corremos el riesgo, lo dicho, de introducir una sospecha diagnóstica que luego no es, de acribillar al niño a un montón de pruebas y demás que no son pertinentes y no digamos si son agresivas, en fin, que tiene ese problema también, ¿no? Bueno, aquí hay otra pregunta. El diagnóstico temprano, y claro. Muy bien. Tenemos una niña aún sin diagnóstico. Querríamos tener otro bebé. No sabemos si es necesario para el diagnóstico y para intentar el embarazo con seguridad tener consejo genético. ¿Cómo y a quién solicitarlo? A ver, la primera parte de la pregunta es fácil. Sí. ¿Es necesario consejo, asesoramiento genético? Lo que hemos venido explicando, o sea, una consulta o una serie de consultas que tienen como objetivo informarles y tal. Sí, la respuesta mía rotunda y clara. Necesitan esa consulta o proceso de consejo genético. Para poder entender, primero para poder tomar una decisión con respecto a otro embarazo, tenemos que clarificar el caso de
de esta niña que dices sin diagnóstico, entiendo que sin diagnóstico genético. Entonces, el no tener un diagnóstico, hablaba yo en mi presentación, tenemos diagnósticos sindrómicos, es decir, sé en qué categoría de enfermedades está el problema, y tenemos diagnóstico final, diagnóstico etiológico. A veces se pueden tomar decisiones, otras veces no, pero a veces sí, decisiones o se puede dar información con respecto a riesgos, etcétera, sin tener el diagnóstico final concreto y etiológico. Hombre, lógicamente hay que intentar tenerlo, si lo tenemos mejor, ¿no? Pero eso no quiere decir que sin haber llegado al gen causal a veces no se pueda ya, pues por ejemplo, pues informar en base a lo que sea, el patrón de herencia, la familia, los datos, las características de la enfermedad, pues a lo mejor se puede transmitir la probabilidad de que eso sea recesivo o dominante o esporádico, etcétera, y con esa probabilidad pues a lo mejor ya pueden tomar una decisión, o de que sea algo que solo afecte a niñas o a niños o no, en fin, la consulta desde luego. Y luego, idealmente, pues lo que venimos diciendo siempre, el objetivo es intentar, con las medidas posibles y razonables, llegar a ese diagnóstico genético final y ya poder dar un consejo más concreto, claro. ¿Y cómo a quién solicitarlo? Supongo que al especialista que le lleva, para que le derive su proceso asistencial, al digamos, ahí ya no me considero experta en saber cuál es el camino asistencial un poco en cada caso, ¿no? Pero vamos, al médico que le lleve, claro. Sí. Claro. Si ya tengo un hijo con una enfermedad rara genética, ¿es posible tener un segundo hijo también con una enfermedad rara? ¿La misma u otra? Tengo un hijo con una enfermedad. ¿Puedo tener otro hijo con otra enfermedad? Desgraciadamente, por supuesto. Dice con una, no sabe si la misma u otra. Yo me imagino que se referirá a con la misma enfermedad, ¿no? Pero no estoy segura. A ver, tenemos, pues eso... Podemos decir las dos. Tenemos un montón de genes, al menos estimamos que 20.000 genes y miles de enfermedades de causa genética, y muchas que estarán aún por descubrir y demás, ¿no? Entonces, es más, probablemente cada uno de nosotros podamos tener ciertos rasgos y demás, y podemos tener 2 o 3 enfermedades. De hecho, es una de las cuestiones que a veces tenemos que tener cuidado, es que una persona tiene un conjunto de síntomas y los atribuimos a una única enfermedad y pueden ser 2 cosas distintas, ¿no? Entonces, bueno, ¿tiene un hijo con una enfermedad? ¿Puede tener otro hijo con la misma? Pues claro que sí, dependiendo de si esa enfermedad es dominante, recesiva o lo que sea, se le puede explicar qué riesgo hay de o sea, se le puede llegar a explicar en función de la enfermedad, de los datos sobre la enfermedad que tiene el hijo. Sí. ¿Puedes establecer el riesgo de tener otro hijo? Claro que sí, sobre todo si tenemos el diagnóstico genético concluyente. Bueno, de qué si lo genes. tenemos. ¿Y Exacto. si no lo tenemos? Lo que dije antes, si no lo tenemos puede ser Ya. más difícil, pero siempre se puede hacer alguna estima, ¿no? Aunque idealmente, para acercarnos más al riesgo, queremos tener el diagnóstico genético. Y aún teniendo el diagnóstico genético, que también lo explicaba un poco antes, esa estima de probabilidad va a variar dependiendo de la enfermedad, del gen, de la mutación concreta que sea. Hay que conocer bien esa enfermedad y ese gen. Incluso dentro del mismo gen puede haber algunas variantes o mutaciones, para que nos entendamos en los genes, que sean de más o menos penetrancia. Penetrancia es que una determinada alteración en un gen, dependiendo qué parte del gen esté, igual es, digamos, para entendernos, muy mala. Es decir, que me causa una distorsión en lo que haga ese gen, esa proteína y demás. A lo mejor hay otra variante que no es tan mala, que produce una alteración más moderada, pero que si se junta con otra variante produce una enfermedad, pero por sí sola la tiene cierto porcentaje de población y bueno, no es conveniente tenerla, pero tampoco es tan perjudicial. Entonces hay que conocer la enfermedad, hay que conocer bien el gen, hay que conocer bien las variantes para informar a cada familia en concreto, porque a lo mejor puedes decir, mire, si el hijo nace con esta variante, pues sí, puede tener este problema, pero si se combina con esta, pero si es con esta sola, menos problemático. Es decir, hay que estudiar cada caso, pero la respuesta es que sí se puede hacer una aproximación a los riesgos. Siempre estamos hablando de una consulta donde la palabra FETEN es riesgo, probabilidad, ¿no? Y luego, con respecto a si puede tener un hijo con otra enfermedad, pues bueno, pues por supuesto, como cualquiera. Como cualquier persona. Tengo una hija de 21 años con trisomía 21. A su vez, nació portadora de la enfermedad rara atrofia muscular espinal. Aunque creo son totalmente independientes una de la otra, ¿tiene alguna información sobre un caso así o de algún otro caso igual en España?
Vamos a ver, concretamente ahora mismo no conozco ningún caso con esa combinación particular, pero primero, sí, efectivamente, tiene usted toda la razón, son totalmente independientes, están en cromosomas distintos y no tienen nada que ver. Y luego, en España y bueno, en Europa en general, portadores, la atrofia muscular espinal es una enfermedad autosómica recesiva, de las que comentábamos que hace falta tener los dos genes, las dos copias, el que heredo de mi padre y el que heredo de mi madre, mutadas para tener la enfermedad, digamos, para resumir así rápidamente. Bien, pues aproximadamente el 2% de la población es portadora, o somos portadores, yo no sé si lo soy o no, de esa mutación de la atrofia muscular espinal, es decir, que no es tan extraordinario. Su hija tenía el 2% de posibilidades de ser portadora, por cierto, que eso significa que alguno de los padres es portador. La mamá y el papá sería muy interesante para los padres saber cuál de los dos es portador de esa mutación de la atrofia muscular espinal, más que nada porque es información que va a ser útil también para una u otra rama de la familia. Perfecto. Yo creo que sería interesante que lo averiguaran, pero el 2% de la población es portadora, o sea que puede perfectamente serlo su niña. Mi enfermedad, una vasculitis Char-Strauss o granulomatosis de Wegener, es hereditaria. ¿Esta enfermedad puede acabar produciéndome incapacidad o discapacidad? Bueno, voy a contestar solo la primera pregunta, claro. ¿vale? La segunda es para el especialista en vasculitis y en enfermedades autoinmunes y demás. Me la voy a saltar, pero vamos, de forma rápida, hombre, pues cualquier enfermedad crónica que evolucione puede acabar produciendo discapacidades, ¿no? Pero como no soy experta en vasculitis, pues me abstendré de profundizar mucho más allá en eso. No, y además, bueno, haciendo en este sentido, tanto la incapacidad, bueno, la discapacidad, en realidad lo que se valoran no son enfermedades, no por tener una enfermedad automáticamente lleva aparejo el tener una discapacidad, lo que se valoran son capacidades. Exacto. Pero bueno, en principio pues la respuesta me imagino que será que sí, si no se trata adecuadamente, pues bueno, con muchas enfermedades crónicas, pero bueno, lo que tienes que ponerse en manos de un especialista, tratarla adecuadamente para que eso no suceda, ¿no? Luego, con respecto a la genética de esta enfermedad y de otras enfermedades similares, sí hay un factor genético, pero estaría en la diapositiva que pusimos, donde las enfermedades van desde las que son ambientales hasta las que son puramente genéticas, bueno, pues estaría en algún camino un poquito por el medio, ¿no? Hay factores genéticos que se están estudiando de predisposición, algunos se conocen un poco más que otros, y que no son tan determinantes como en las enfermedades puramente monogénicas. Y esto se aplica a muchas enfermedades autoinmunes, donde probablemente hay alguna variante genética que se está transmitiendo en la familia que aumenta la susceptibilidad, pero no necesariamente el que tenga esa variante va a tener la enfermedad. A lo mejor tiene que haber algún factor ambiental, alguna infección que ha tenido, lo que sea que la pone en marcha, o combinación de variantes. Puede que necesite tener 2 o 3 variantes genéticas en genes relacionados con la inmunidad para desarrollar esa enfermedad autoinmune en particular, pero si mi hermano tiene una de esas variantes pero no las otras 2, pues su susceptibilidad o su riesgo es mucho más bajito. O sea, son enfermedades más complejas, donde normalmente hay varios factores genéticos implicados, pero eso no quiere decir que no se puedan estudiar también y tratar en cada caso de ver lo que se sabe, pero no son tan fáciles de desgranar como las monogénicas. Bien, ahora vienen varias sobre ELA. No caso da ELA familiar, sabemos que as persoas que aportan o xen SOD1 poden desarrollar a enfermedade, pero que a persoa presente esta mutación non implica necesariamente que se vai a pasar. Como xustificamos a importancia e sentido que ten o consello xenético neste tipo de doentes? Bueno, yo intenté justificarlo, explicarlo un poquito en la presentación. Primero, en la ELA familiar. Primero, importante subrayar que la ELA, esclerosis lateral amiotrófica, ¿no? Bueno, te hago ya, porque yo creo que puedes, preguntan cómo se debe orientar a estos usuarios e familias en o caso de persoas que portan a mutación, cales serían as recomendacións a hora de querer ter descendencia. Concretamente en la ELA. En esta enfermedad. En los que portan esta, sí. Vamos a ver, lo primero que hay que clarificar, eso para el que no lo sepa de los oyentes, la ELA, estamos hablando, bueno, la mayoría de la gente sabe lo que es la ELA, pero bueno, una enfermedad neurológica, degenerativa, y que a día de hoy no tiene, digamos, tratamientos eficaces, o al menos no muy eficaces, para curarla, ¿no? Y
Y bueno, pues aprovechar, si me permitís, un poquito para dar el pésame un poco a los amigos y familiares de Francisco Luzón, que falleció estos días, ¿no? de ELA precisamente, y bueno, pues con la enorme labor que hizo y que va a continuar su fundación. Bueno, entonces, esta enfermedad, la mayoría de las veces, en la inmensa mayor parte de los pacientes, no hay una historia familiar. Es decir, no hay una sospecha de un factor genético alto, la mayoría de las veces. Probablemente haya algún componente genético, pero de esos que decíamos de susceptibilidad, y en muchos casos probablemente no haya ningún factor genético. Solamente en esos casos de ELA, donde no hay nadie más en la familia ni hubo nadie más con ELA, pues no se sabe si es un factor genético, porque esa persona tiene ELA, o si fue un factor tóxico, ambiental o una combinación. No lo sabemos, está dentro de ese saco de enfermedades complejas, donde a lo mejor es una combinación de factores. Igual tengo una variante que hace que mis motoneuronas sean un poco más flojillas, pero luego ciertos aspectos ambientales o la vida que tuve o lo que, en fin, tóxicos, lo que fuera, lo desencadena. La mayoría de los casos no son puramente genéticos. Ahora vamos a centrarnos en los casos que son por los que están preguntando. La ELA familiar. Son una minoría y dentro de esas hay algunos tipos de ELA que son autosómicas dominantes, que es por la que está preguntando, y luego las recesivas, ¿vale? Que son menos. Las dominantes son aquellas en las que, si yo tengo 2 copias del gen, basta con que tenga uno mutado o, digamos, con el error, con la alteración, aunque tenga el otro de mi otro progenitor normal, para que tenga la mutación. En las ELAs recesivas, que también hay algunas, pues pasaría como en la ataxia de Friedreich, como en la fibrosis quística, que la tienen aquellos pacientes en los que su padre no tiene ELA, la madre tampoco, y tiene 2 copias mutadas del gen. Entonces, el riesgo para los descendientes, hermanos, sobrinos, primos, lo que sea, va a ser muy distinto si hablamos de un caso dominante o de un caso recesivo. ¿Vale? Ahora me voy a centrar en los dominantes, porque son los más habituales, del inicio de la adultez, y seguramente a qué se refiere la pregunta. En las ELAs familiares, autosómicas dominantes, es decir, donde la madre tuvo ELA, el hijo tuvo ELA y la nieta tiene ELA. Y ahí hay varios genes que pueden causarla, hay que saber qué gen es, porque luego las características, el saber qué gen es, puede influir un poquitito en saber, ¿vale? No es que sea matemático, pero bueno, saber un poquitito el pronóstico puede ser ligeramente distinto, al menos las características, y la variabilidad dentro de la familia, entonces tiene cierta relevancia, pero sobre todo, porque están empezando a haber ya ensayos clínicos con terapia génica. De hecho, hay un medicamento que sí, yo creo que está aprobado ya como medicamento huérfano por la FDA, para uno de los genes causantes de ELA, el otro vendrá a continuación seguro, y los otros. Entonces, respondiendo a la pregunta de si es necesario el consejo genético, sin duda ninguna, en mi opinión, y más enlaza con lo que veníamos diciendo. Porque aunque no exista hoy, mañana, concretamente un tratamiento que mañana se le va a empezar, si no es mañana, será el año que viene, será pasado mañana, pero está ahí y está a las puertas. Y si no sabemos qué gen es el mío, pues no podré saber para dónde tirar en cuanto a informarme sobre esos tratamientos y poder optar a ellos o ofrecerme voluntario a un ensayo clínico si me apetece, por ejemplo, ¿no? Entonces, consulta de consejo de asesoramiento genético, sin duda ninguna, para que toda esta información en esa familia concreta se vea qué es lo que se sabe, qué es la suya, qué gen es y demás. Y una vez tengamos esa fotografía, pues pueda cada miembro de la familia tomar bien informado la decisión que le parezca pertinente. Y después, ¿va a ser oportuno, va a ser conveniente analizar a cada miembro de la familia? Hay que ver persona por persona y situación por situación para tomar esa decisión, ¿no? Pero el proceso de tener la consulta de genética, donde se pueda repasar todo esto, aclarar las dudas, para poder reflexionar sobre ello y decidir, vamos, no tengo ninguna duda. Yo, vamos, se lo aconsejaría claramente. Y en cuanto, bueno, la última parte, ¿qué recomendaciones, ¿no?, se le harían a la hora de tener descendencia? Bueno, a ver, como venía un poco diciendo, la consulta de genética y de asesoramiento genético no se trata tanto de dar recomendaciones, sino de dar información y que luego para que cada uno pueda tomar las decisiones oportunas. Dicho lo cual, justamente plantea una de las situaciones, claro, más complicadas, que es decisiones reproductivas con respecto a enfermedades que empiezan a la edad adulta, que a lo mejor ahora no tienen un gran tratamiento, pero si yo soy portadora de una mutación para cuando mi hijo o hija
llega a la edad en la que quizá tenga síntomas, ¿no? Porque además, como también dice, no necesariamente van a ser idénticos en los miembros de la misma familia. ¿Quién me dice que no hay un tratamiento entonces? Vale, pero a lo mejor no quiero correr ese riesgo. Entonces son decisiones que no le competen al profesional. El profesional le compete ayudarle a la persona a tener toda la información para poder tomar la mejor decisión posible, pero el consejo genético no va de, precisamente por eso no me gusta la palabra consejo, no va de decirle qué es lo que creo yo que debe hacer, sino de ayudarle en el camino de tomar esa decisión. Sí, a ver, justamente puso uno de los ejemplos que yo creo que son más difíciles, son esas enfermedades de inicio en la edad adulta, que, bueno, pienso yo que es una de las situaciones poco más complicadas, ¿no? A lo mejor es más fácil tomar esa decisión si hablamos de un síndrome muy grave, neonatal, pues no sé, o no, porque es que esto es, el otro día una amiga me mandaba, bueno, pues un artículo muy recomendable reflexionando un poquito sobre el diagnóstico prenatal en el síndrome de Down, ¿no? Y el tomar la decisión de interrumpir o no el embarazo. Y bueno, no puede haber una única postura al respecto, ¿no? Es complicado. ¿Quién decide que vale la pena, cuál es una vida con calidad o sin calidad, sí, ¿no? Entonces, ese no debe ser, o sea, la consulta de consejo genético no es una consulta desde ese punto de vista, no debe serlo, con un componente ético. Sí, lo importante es tener una información clara. Exacto, tener una información, tener claras las posible, alternativas a las que puedas optar, y luego ya es una decisión personal, familiar, de pareja. Exacto, de lo que sea, ese es un poco el resumen. Y con este ejemplo de ELA, pues lo mismo, puede haber en la misma familia alguien para quien sea buena idea hacerse el análisis y otra persona para la que igual no es una gran idea, pero a lo mejor esa persona para la que igual no es una gran idea hacerse el análisis en ese momento opta por hacerlo, y otra persona para la que igual sí que hubiera sido una buena idea decide no hacerlo. Esto es así. Tenemos otra que nos pregunta en qué consiste la terapia génica, si es segura, si actualmente se está realizando alguna terapia génica con alguna enfermedad, concretamente en España, y si se tienen resultados. Vamos, casi muchas nada. Preguntas, casi nada, porque además, a ver, yo no me sé todas las terapias de todas las enfermedades, ¿no? Entonces, la terapia génica, pues también depende si utilizamos un concepto restrictivo o amplio. Desde un punto de vista restrictivo, que es en general en lo que la gente piensa, es reemplazar un gen defectuoso por el gen normal. Pero desde un punto de vista un poquito más amplio, si yo introduzco un tratamiento que altera de alguna manera la expresión de un gen en mis células, pues también es una terapia génica, estoy metiendo algo que altera mis genes, ¿no? Entonces, poniendo por ejemplo, pues el ejemplo de la enfermedad que sí conozco y que hemos hablado de ella, la atrofia muscular espinal. Bueno, pues hay una terapia ya aprobada, ¿no?, el Spinraza, que consiste en introducir algo que altera cómo ese ADN se transforma o se codifica la proteína. Bueno, no me voy a meter en cómo lo hace, pero se altera la expresión del gen a favor de expresar el gen que nos falta. Y luego hay una terapia génica que está pendiente de la aprobación definitiva, que yo sepa, en España, de las cuestiones un poco pues, administrativas y demás, que sí que ya consiste en introducir, y eso tiene que hacerse antes de, no sé si es antes de los 2 años, antes de cierta edad, introducir el gen correcto. No, entonces la diferencia es que la primera terapia la tengo que poner constantemente para producir esa proteína que no estoy sintetizando bien, mientras que la segunda tiene el objetivo de corregir el gen defectuoso y que ya quede corregido. Entonces, sí que hay algunas terapias génicas, poquitas, pero algunas hay ya un poco ya aprobadas. Hay alguna retinosis pigmentaria, hay algunas enfermedades hematológicas, hay alguna. Pues yo no me sé si en España, desde luego, dentro del contexto de ensayos clínicos, sí que se está haciendo en algunas enfermedades en España. En la atrofia muscular espinal, fuera de ensayos clínicos, con este tratamiento de terapia génica, en principio no, en España todavía, pero bueno, pues estará al caer, y con otras enfermedades pues tendría que ver enfermedad por enfermedad, pero por ahora son poquitas. Luego, ¿es segura? Bueno, pues lo de siempre, cuando estén aprobadas y pasan a estar disponibles comercialmente, pues significará que han pasado pues, todos los ensayos pertinentes para que tenga una seguridad dentro de lo razonable. Es decir, no hay nada seguro en este mundo al 100%, pero con un coste o con un balance beneficio-riesgo, lógicamente, pues positivo, ¿no? Y bueno, pues
Eso habría que ir viendo enfermedad por enfermedad. Luego nos preguntan cuántas personas son necesarias para que un ensayo tenga significación. Bueno, esto se sale ya mucho de la genética, un ensayo clínico. Alguien seguro que sabe que tú te dedicas a la investigación y entonces nos han llegado... Pues vamos a ver, esto, bueno, se sale esta pregunta, quien la haya hecho, bueno, a mí me encanta todo tipo de preguntas, pero bueno, esto se sale de mi tema, ¿no? La cuestión, esto es una pregunta como muy general, pero además muy pertinente en los tiempos en los que nos encontramos, ¿no? Con ensayos de vacunas y todas estas cosas. Pues depende, ¿de qué depende? Pero depende del efecto, de la intensidad del efecto. Me explico, si yo estoy ensayando algo que lo que creo que va a producir es un cambio muy grande, pues de tipo, pues si lo tomo vivo y si no me muero, por ejemplo, ¿no? Y con un efecto muy importante en pues el número necesario de individuos, sean humanos o sean animales de laboratorio, para comprobar eso, puede ser pequeñito. No puedo dar un número determinado, pero bueno, normalmente, pues, en fin, por lo menos no sé, 10, 12, 20, pero vamos, menos, no van a ser 2 ni 4, pero pueden ser poquitos si el efecto es muy grande. Pero la realidad no suele ser tan sencilla. En la realidad, un efecto favorable no tiene por qué ser un efecto sí o no, todo o nada, puede ser un beneficio del 20%, del 30%, una disminución en la velocidad de progresión. Entonces, si hay un efecto que es más modesto, para comprobar que ese efecto está ahí, que no es azar, necesito números más grandes de individuos para detectarla, para que esa diferencia pueda hacer cálculos y ver que no es por casualidad. Por eso, ¿cuántos individuos hacen falta? ¿Cuántos pacientes? Depende. Y ahí yo creo que el sentido de la pregunta probablemente vaya porque, claro, en enfermedades raras, ¿no?, siempre nos lamentamos de que no vamos a tener, 100 individuos, ni siquiera vamos a tener 20, ¿no? Yo ahí lo que creo es que en enfermedades raras tenemos que ir pensando en otro tipo de diseños para los estudios, que los estudios basados en ese tipo de comparación de 1000 individuos con tratamiento, sin tratamiento y demás, es que en enfermedades raras no va a ser posible. Tenemos que buscar, comprobar la evidencia de un efecto con otras aproximaciones metodológicas. Y bueno, hay trabajos en este sentido, pero... Otra persona nos pregunta si es posible hacer un estudio genético en el lupus y qué ventajas tendría hacerlo en esta enfermedad en concreto. El lupus, nos pregunta si el lupus es finalmente considerada una enfermedad rara y pregunta qué término es correcto, si el poco frecuente o el término de enfermedad rara. Bueno, yo puedo decir aquí que en el estudio Europlan 2 quedó bien definido y España se sumaba, ¿no?, a la definición pues de la Unión Europea, casi que la es enfermedades raras. Vale. El resto... ¿Y el lupus entraba en esa definición? No me sé en principio sí está. De hecho está en la clasificación, está en Orphanet, sí, está en la del pues Carlos III, está también en FEDER, pero sí que hay... Igual esa pregunta la contestas mejor tú que yo, ¿no? Pero hay aquí una de... No, la de genética la contesto yo ahora. Pero vamos, en cuanto a la enfermedad rara, pues es un consenso de la que llamamos enfermedad rara, que efectivamente yo ya habría enfermedades poco frecuentes, pero de nuevo, no creo que debamos perdernos en la semántica, ¿no? No creo que tampoco. Exacto. Si todos entendemos que nos referimos a raro de poco frecuente, pues ya está. Pero... y es un concepto, bueno, pues que las administraciones y tal definen que consideramos poco frecuente y no, y en algún sitio pues hay que poner un poco la frontera. Con respecto a la genética del lupus, se parece un poquito a lo que decíamos antes de la vasculitis. Pues sin duda hay un componente genético, vamos, como digo, menos casi en que me caigo y me fracturo, y aún así hay un componente genético en casi todo, pero de nuevo en el caso del lupus pues es un componente de susceptibilidad, pues influye una cosa que se llama el HLA, unos genes relacionados con la inmunidad y algún otro gen también. Se han visto genes pues que pueden predisponer a este tipo de enfermedades, y hacer un estudio genético en la mayoría de los casos de estas enfermedades multifactoriales hoy en día, en la mayoría de los casos, no tiene utilidad práctica en general. Como siempre, yo ni soy experta en todas las enfermedades que existen,
ni sé si, por ejemplo, pues en este momento a lo mejor está en desarrollo un fármaco nuevo que es especialmente eficaz en los que tienen la variante no sé qué. Bueno, pues entonces pasará a ser importante en el lupus hacerse estudio genético, porque a lo mejor eso le ayuda a su especialista a elegir pues, cuál es el medicamento que probablemente le vaya mejor. Entonces yo creo que vamos a acabar, ya estamos yendo hacia allí, haciendo estudios genéticos en muchísimas enfermedades, incluso en enfermedades comunes, porque va a tener utilidad, no para saber si mi hermano o mi hijo lo va a tener o no, sino para definir mi perfil de enfermedad, porque a lo mejor mi lupus con el gen A, B y C es un poquito distinto que el tuyo con el HJK. Y eso los especialistas en lupus, eventualmente, esa información pues les será útil, desde para estar pendientes de un poco la evolución a lo dicho, a decisiones terapéuticas. Pero en general esto tiene que irse viendo pues, en cada enfermedad y los expertos en ese campo pues, serán los que lo sabrán. Como respuesta general en las enfermedades complejas, que no son monogénicas, que no se deben a una única mutación y que no va a ser de si yo la tengo, mi hijo tiene el 50% de riesgo, la respuesta general es no se hacen estudios genéticos porque no son pertinentes, en este momento no son necesarios, ¿no? En general. Luego, lo dicho, para los matices hay que ver cada caso y hay que ser experto también un poco en el tema e ir viendo qué es lo que aporta o no. Bien, aquí nos preguntan, a mi hijo le diagnosticaron una cistinuria y DENT. ¿Puede que, aún teniendo los genes de las dos, pueda que una esté dentro de la otra? Perdón, a mí me falta el estudio para la de DENT, pero por ejemplo, para la cistonuria soy portadora. ¿Puede que más adelante se me presente la enfermedad o no? Bueno, también de nuevo muchas preguntas en una. Entonces, a ver, esta es una enfermedad renal, ¿no? Y yo, hombre, tendría que, no me gusta meterme en casos concretos sin mucha más información, habría que ver qué datos son los que tienen. Me imagino que tendrá una de las enfermedades y que la otra pues tendrá una variante de significado incierto o algo parecido, ¿no? Entonces, como veníamos diciendo, lo primero es tratar de llegar al fondo del diagnóstico en el caso, si se puede, si es que se puede. A veces hacemos un estudio y decimos, vale, pues hay aquí 6 o 7 variantes genéticas, ninguna es concluyente, esta es la más sospechosa, esta no la descarto y demás, ¿no? Bueno, pues lo que tengamos, tratar de llegar a la mejor información genética que podamos tener. Alguien que sepa de esos genes y que sepa bien de ese síndrome y de esa enfermedad, o un equipo, si está el nefrólogo por un lado y el genetista por el otro, o a la limón. Y tratar de concluir un poquito, pues en ese caso y en esa familia, si es un gen, si es el otro gen, si son varios genes, ¿no? Porque a veces en este tipo de enfermedades, también lo explicaba antes, pues puede haber un gen principal, pero otro que tiene una variante que es necesario para tener los síntomas, y si solo tienes uno pero no el otro, pues es muy raro que tenga síntomas. Luego hace otra pregunta muy pertinente en relación con si ella es portadora, que parece que ya lo sabe, ¿no? Pues si puede tener síntomas, bueno, pues lo decíamos un poquito antes. En general, hay unos patrones de herencia, dominante, recesiva y tal, y esta, que es una enfermedad recesiva, en general el mensaje es portadores de enfermedades recesivas no tienen enfermedad, mensaje general, y todos somos portadores de cientos de variantes recesivas, pero como tenemos una variante alterada y la otra normal, no tenemos síntomas. Y solo si transmitimos esa variante alterada y casualmente nuestra pareja tiene otra variante alterada, tenemos una descendencia, 25% de posibilidades de tener las dos y aparece la enfermedad. Bien, eso es la regla general de Mendel, pero hay un montón de excepciones y creo que esta justamente es una de esas excepciones en las que se ha visto que a veces portadores pueden tener algún síntoma. ¿Puede este ser su caso? Pues lo desconozco, habría que estudiar en profundidad el caso, el gen, la variante y demás. Yo puedo hablar de las generalidades, ¿no? Porque en general, cuando en este tipo de enfermedades alguien portador tiene síntomas, en general suelen ser mucho más leves, mucho más tardíos, etcétera, ¿no? Y menores. Pero esto en general. Luego siempre hay que conocer bien la enfermedad y los datos de cada familia. Vale. Aquí hay otra, si está recién diagnosticado y se tiene dudas sobre el diagnóstico, ¿qué procedimiento hay que seguir? ¿Habría que volver a repetir las pruebas o hacer una prueba del diagnóstico que se cree que más se asemeja a mi patología?
No, yo aquí lo derivaría. Sí, no sé si hasta entendí la muy ley bien de la pregunta. garantías, ¿no? Él dice, a ver, la persona dice que Hay dudas en el diagnóstico. está recién diagnosticado, pero tienes dudas sobre el diagnóstico. Bueno, yo aquí lo que tengo que decir que está el derecho a la segunda opinión médica. Exacto. En función del tipo de enfermedad que tenga diagnosticada, porque no entrarían todas, ¿no? Y habría que... Bueno, que yo, valorar como digo, muchas tampoco ni cosas. soy experta ni creo que me competa pues saber un poquito cuál es el camino desde el punto de vista administrativo. Ahora, si la pregunta es general de tipo, por ejemplo, si fuera un paciente mío, en el que, bueno, pues tiene una enfermedad X, un tipo de epilepsia, hemos hecho unos estudios genéticos y digo, bueno, pues aquí hay una variante en este gen que encaja bastante bien y que creo que puede ser la causa, pero no lo sé al 100%, porque, digamos, no hay datos científicos suficientes para que pueda concluir que ese gen es su causa, digamos. Lo cual es una situación, por cierto, muy frecuente que tengamos, bueno, pues hemos encontrado una mutación que encaja muy bien, está en un gen que justo da unos síntomas que encajan con los del paciente, pero justo esa mutación no ha sido vista nunca antes en otro paciente o en la literatura, entonces no tengo datos que me permitan confirmar que sea. Esa situación es muy frecuente y se puede parecer un poco a lo que está planteando. Entonces, tenemos un diagnóstico, pero no está al 100%. ¿Qué hacemos en esos casos? Bueno, pues podemos hacer muchas cosas y lo que hay es que plantear qué opciones hay y tomar decisiones razonables de qué camino seguir. Se pueden. Si no fuera una cuestión de limitación económica o no solo económica, sino de pruebas que puedan ser molestas, agresivas o incluso tener efectos adversos, yo en general soy partidaria de tratar de ir en paralelo por todo lo que podamos. Es decir, puede ser pertinente repetir el estudio genético, pues porque a lo mejor es un estudio genético que hicimos el año pasado con un esoma y decimos, pues ahora vamos a hacer el genoma a ver si nos da más. O, como decía antes, puede haber mutaciones que no se vean bien secuenciando y entonces digo, hombre, pues vamos a hacer esta otra prueba para ver bien si hay deleciones, que es otro tipo de mutación, pero solamente en un panel de genes de epilepsia. El esoma ya lo tenemos, es decir, podemos hacer más pruebas genéticas que complementen lo que ya tenemos. Podemos reanalizar los datos que tenemos. Otra vez, si se analizaron hace unos meses o hace un año o dos, hay información nueva, hay datos nuevos, o pedir que los reanalice un experto en genes de epilepsia. Es decir, podemos sacarle más jugo a la información genética, intentarlo, o hacer más pruebas genéticas. En paralelo, podemos intentar obtener más información, por si nos da pistas, del paciente o de la familia. Por ejemplo, podemos volver a invertir otra hora de consulta en repasar el árbol familiar, a ver si de ahí, pues a lo mejor dedicándonos a ver con detalle el árbol familiar, a lo mejor aparece una pista. A lo mejor dices, pero yo no sabía que había aquí una prima, lo que sea, que tenía sonambulismo. Y eso digo, pues hay un gen que da, Es decir, revisar la historia familiar y, por supuesto, revisar la historia del paciente, reexplorarlo, revisar las pruebas no genéticas que tiene. No estoy para nada abogando, de hecho creo que es un error, por estar haciendo pruebas exhaustivas sin saber lo que buscamos, no, ni estar repitiendo cada año la resonancia, con eso no vamos a llegar a un diagnóstico. Sin caer en ese extremo, tampoco caigamos en el otro, es decir, que tiene hecho la última resonancia de hace 5 años y, hombre, pues vamos a repetirla, ¿no? A lo mejor hubo alguna evolución que nos da una pista, es decir, buscar pruebas complementarias no genéticas que sean razonables, digamos, dentro de lo que es reexplorar o reevaluar el caso. Y eso es se puede hacer todo eso y más, pero muy resumidamente, pues claro que se puede avanzar y eso es lo que a lo mejor haría pues alguien en una segunda opinión, ¿no? Pero puede ser segunda opinión o no, o puede ser con su mismo especialista. Todo esto que estamos un poco comentando, ¿no? Vale, hay otra aquí, esta yo creo que es para atender casi personalmente, ¿no? Pero soy madre de una niña con retraso del desarrollo y epilepsia refractaria. Hablando de epilepsia. Luego del test de portadores acaban de descubrir la variante del gen de mi hija. Nos pone el genotipo en el gen de su padre, ¿vale? Y pone la variante que viene del padre, pero sí. ¿Es un gen dominante o recesivo? Mira, no lo sé. No, evidentemente no sé interpretar, no soy... GA del canal de GABA, ¿sí? GABR... Sin sintomatología. Mi pregunta es, ¿sería necesario hacerle la prueba de portadores a mis hijos más mayores? Ellos no padecen la enfermedad. ¿Es determinante el sexo del afectado para conocer las posibilidades de transmisión de la enfermedad? Ok, bueno, lo primero, antes de contestar a esas preguntas, hay
Primero hay que confirmar la relación que ponía yo en una diapositiva, genotipo-fenotipo. Confirmar la relación genotipo-fenotipo es hacernos la pregunta de ¿cuánta convicción tenemos de que esa variante es la causa de lo que le pasa a la niña? Que por ahora yo poca tengo con esos datos que da. Porque no, dice que el padre es portador de esa variante, creo que es una enfermedad dominante y el padre no tiene síntomas, pero bueno, tendría que revisar esa variante concreta, ese gen concreto, porque hay algunas variantes que tienen penetrancia incompleta. Eso quiere decir que puede haber gente en la familia que la tiene y no tiene síntomas. Y efectivamente, enlazando con su pregunta, un padre o madre sin síntomas transmitirlo a un hijo o hija que sí los tenga. Entonces, hay que estudiar el caso concreto y la variante concreta. Y sin hacer eso, no le puedo contestar la pregunta de si es pertinente o no estudiar a los demás miembros de la familia, a sus otros hijos, porque si la relación entre la variante y la enfermedad no está clara, la respuesta es no. No vamos a estudiar a nadie, no sabemos lo que les vamos a informar. Vamos, yo lo estudiaría a otros miembros de la familia, si se quieren estudiar, etcétera, 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 pero primero habiendo cubierto la etapa de que tengo claro el significado de eso. Y entonces, bueno, habría que revisar el caso. Y si no es esa, si al final enlazaría con la pregunta anterior, si la respuesta es, bueno, puede que sea esta variante, pero no lo veo muy probable, entonces habrá que seguir buscando antes de nada. Bueno, están llegando muchas preguntas, hay muchas relacionadas con el COVID. Es decir, sí, es vinculante vacunarse con esta enfermedad, pero bueno, lo que habíamos hablado antes tú y yo, ¿no? Previamente a empezar, que estábamos de acuerdo en que este tipo de preguntas a quien mejor deben dirigirse es al especialista que les lleva, porque es la que conoce el caso concreto con todos todo lo que es su historia clínica, ¿no? Y que bueno, y la prudencia nos lleva a hacerlo así, ¿no? Por supuesto, no soy experta en... Y están llegando muchas preguntas, pero bueno, vamos así un poco regular de tiempo e intentaremos responderlas fuera de esta jornada. Y nada, simplemente darte las gracias y desear que a pesar de, afortunadamente, ¿no? en todos los avances en investigación, toda la transformación social que ha venido sobre todo de la mano del tejido asociativo, todos los avances que nos cuentan en genética, que es verdad que se ha mejorado el diagnóstico, pero lo que nosotros sí, por lo menos lo que nos trasladan las familias en el día a día en la federación, es el poco impacto que todos estos avances, la medicina genómica, tienen en el día a día real de sus vidas en lo que tiene que ver con el tratamiento. Es decir, empiezan la odisea, ¿no?, inicial de la búsqueda del diagnóstico y en el momento que empieza resulta que, pero bueno, supongo que los avances en el diagnóstico vinculados a la genética traerán los avances en el tratamiento. Pues bueno, yo creo que no podría terminar con una reflexión mejor de lo que la acabas de hacer tú, Mari. Estoy, totalmente de acuerdo. Primero, insistir una vez más en que el placer es mío, encantadísima de estar aquí. Muchas gracias, como siempre, por contar conmigo y espero haber al menos contestado a algunas de las preguntas. Es imposible contestar siempre pues, a todo y quedo a vuestra disposición y de los asociados para lo que queráis. Y efectivamente, no hay una relación, las promesas, ¿no?, de la medicina genómica, de la terapia génica, siempre son más de lo que luego la realidad da. Pero tampoco creo que sea correcto ni justo quedarse con un poquito esa visión tan pesimista, porque de verdad que no es cierto. O sea, yo ya tengo aquí unas canas teñidas gracias a mi maravilloso peluquero, pero tampoco hace tantos años, ¿no?, que empecé un poco este camino profesional, y es que no había nada, era un todo desconocimiento. Empezábamos a conocer alguna mutación de alguna enfermedad y en poquitos años donde estamos, es impresionante. Entonces, y esto sigue como la pandemia, igual, una curva exponencial, de manera que cada vez va más rápido porque unos adelantos dan velocidad a otros. Entonces, animarles a que bueno, sigan un poco pues, intentando llegar al fondo de su diagnóstico en la medida de lo posible. Es cierto que en muchos casos llegar a ese diagnóstico, a ese gen, a día de hoy no va a tener un tratamiento inmediato, pero
Estamos hablando de que no va a tener en muchos casos un tratamiento inmediato específico, curativo, pero no que no pueda tener un tratamiento que modifique cómo lo manejamos o que sea relevante para el pronóstico. Pues muchas veces sí lo hay, cambia algo o quitamos un medicamento, por hablar por ejemplo en epilepsia, en el síndrome de Dravet, saber cuál es el gen implica que hay unos medicamentos que sabemos que no debemos dar, ¿no? Etcétera, etcétera. Siempre hay alguna implicación. Por no hablar de esos tratamientos que están ahí en la casilla de salida y que si yo sé mi gen ya puedo estar más atento, más pendiente, etcétera, etcétera. O sea que hay muchos motivos que ya comentamos y yo creo que sí que hay que tratar entre todos y es un reto que tenemos todos, no solo los médicos, no solo pues, los genetistas y por supuesto no solo la administración o quien nos gobierne, toda la sociedad, de ver cómo hacemos esto bien, optimizando los recursos que tenemos y sin dejar de sacar partido de estas técnicas, ni tampoco pues, digamos, pensar que nos van a solucionarlo todo, pero hay que irlas implementando y entre todos pues lo tenemos que conseguir, ¿no? Pues nada, muchísimas gracias y que todas las personas que nos están viendo, que se acuerden, como ha mencionado nuestra presidenta, que hoy cuando anochezca, ese verde que va a iluminar los monumentos principales de las ciudades gallegas va por ustedes, va por nosotros. Muchísima esperanza y bueno, escucharte desde luego. Esa esperanza la tenemos asegurada. Gracias. Bueno, gracias, Fegre. Gracias a todos.